Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a esta cita dominical que tenemos aquí en Debate Abierto. Don Danilo, ¿qué tal? Muy buena semana, espero que sea esta, porque la anterior tuvo de todo. Bueno, eso es bueno cuando hay de todo. Sucesos jurídicos, sucesos económicos, sucesos climáticos. O sea, estamos en un verano en el que llueve o en un invierno en el que hace sol, ya no sé en qué estamos. Donde sí estamos es aquí y ahora, y estamos con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Bienvenido, señor presidente. Gracias, un gusto estar con ustedes siempre. Oiga, usted está como de fiesta, ¿no? Me contaron por ahí. Sí, hace poquito nació mi primera bisnieta. Bisnieta, Sí. ya tenía bisnieto. Tengo dos bisnietos preciosos, uno que va a cumplir 2 años y el otro que no tiene el mes todavía, cumple un mes mañana. Así que es una bendición de Dios. Sí. Si la abuelazón es buena y es rica. La bisabuelazón es peor. ¡Ojo, me imagino! Oye, usted está celebrando también que tiene visa, me dijeron por allí. Te dijeron correctamente. A ver, ¿y cómo fue eso? Nada, yo apliqué y decidieron dármela y se acabó. ¿Era la primera vez que aplicaba o había aplicado No, yo había antes? aplicado antes, pero bueno, esta vez pasó ya. Eso es un tema pasado. Oiga, ¿no hubo explicación del por qué se la quitaron? ¿Hubo alguna explicación de por qué ahora sí se la dan? No. Los poderes no dan explicaciones. Va a dejar Esa respuesta sirve para 1000 cosas. va a dejar el safari por irse a Disney No, pero ahora? ¿por qué? Si No, yo pregunto. Hay 12 meses en el año. Ajá. No, Disney no voy. No, No, pero ahora con los bisnietos, ¿quién sabe? ¿No? Pero de hecho, en Estados Unidos se practica la cacería. Sí, pero es otro tipo de cacería. Es un tipo de cacería de ranchos que crían animales para la caza. Pero eso no es cacería, eso realmente. África es otra cosa. Sí, eso tiene sus connotaciones. Vamos a hablar al calor de una taza de café sobre eso. Cuando estuve en Zambia me lo explicaron muy, pero muy bien y me quedó claro. Yo quiero ir a otra cosa porque dice que el poder no da explicaciones. Y con el poder Panamá tuvo una situación, hombre, no había llegado Trump al poder y ya teníamos una situación, que echaba chispas. Eso ha dado una especie de giro. ¿Cuál es la explicación que usted da? Porque ellos no dan explicaciones. No, Hugo, yo no creo que ha dado una especie de giro. Yo creo que el gobierno ha manejado la situación extraordinariamente bien. Yo le doy mérito y todo el mérito tanto al canciller como al presidente de haber sabido manejar una situación difícil, dura, haber sabido tocar las teclas necesarias, haber sabido hacer las explicaciones que fueran necesarias también y lograr lo que se ha logrado, una tranquilidad y un entendimiento con quien ha sido históricamente nuestro principal aliado y nuestro principal usuario del canal. Así es que yo tengo la esperanza de que esa agresividad que se dio al principio haya sido ya permanentemente superada. Ahora, la misma suerte no han corrido otros temas como, hombre, Groenlandia, Ucrania, qué sé yo. ¿Qué cuota le da usted a parte y parte? Porque no sé si es que está entretenido o lo que dice el gobierno que han aplicado inteligencia diplomática y paciencia. Paciente, inteligencia diplomática. Yo creo que lo que dice el gobierno es lo correcto. Yo creo que han sabido manejar la situación perfectamente bien. Vamos a ponerlo de esta manera, como que me dicen Toro, han sabido torear muy bien el tema. Y afortunadamente tenemos una relación normal. Yo creo que la relación ahora mismo con los Estados Unidos es perfectamente normal y congruente con los intereses de ambos países. Tanta presencia que se da últimamente de helicópteros, militar, qué sé yo, ¿eso está dentro de lo normal para usted? Hombre, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La única diferencia ahora es que ahora piden permiso. Antes de los tratados no se pedía permiso, se hacía. Y ahí también hay un elemento que tenemos que apreciar. Ese entrenamiento tampoco nos hace mal. A ver. Es el entrenamiento a nuestras fuerzas armadas, que se llaman policía, que se llaman Senafrón, son fuerzas armadas. Y frente a la agresión, sobre todo del narcotráfico, yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para hacerle frente de la mejor manera posible y con la mejor inteligencia posible. Ahora usted dice, son fuerzas armadas. Debemos quitar el eufemismo que hay en la Constitución de que no tendremos ejército si realmente tenemos fuerzas armadas. Lo que pasa es que no existe un ejército, existen cuatro sectores. Pero De toro a toro ahora, para no torearlo a usted, don Danilo. sí, pero yo quiero engancharme de ese
último parecer que usted tiene, Ajá. presidente Pérez Valladares, porque usted tuvo un canciller que además ha pasado por varias carteras que han tenido que ver con relaciones con los Estados Unidos y con el tema de seguridad. Y aquí sentado yo le preguntaba que nosotros como nación nunca nos habíamos cuestionado si efectivamente habíamos cumplido o no los tratados. Yo soy de los que piensan que hemos fallado y que el señor Trump no habló desde el desconocimiento por dos razones. Una de ellas tiene que ver precisamente con ese tema, porque la Constitución prohíbe explícitamente, proscribe la existencia de ejército. Pero en el artículo 5 del Tratado de Neutralidad se dice: solo la República de Panamá mantendrá militares en el país, con espacios militares. Pero constitucionalmente esos militares no existen. ¿Estamos o no cumpliendo con el Tratado de Neutralidad? Es interpretación, ¿no? Yo creo que el Tratado de Neutralidad tiene, el elemento principal es, en efecto, que el canal sea neutral para todos los usuarios. Yo creo que el tener unas Fuerzas Armadas, llámalo a la policía, llámalo Senafrón, llámalo como tú quieras llamarlo, para la defensa de nuestras fronteras y para la defensa de nuestros mares y para la interdicción de drogas, no viola ningún tratado, al contrario, lo que nos provee es seguridad interna y seguridad para el canal. Yo creo que es perfectamente congruente con la Constitución. Esta semana hubo cumbre en Panamá, la cumbre económica del DACAF, económica latinoamericana y del Caribe. Allí estuvo Brasil, el gigante latinoamericano, y dijo: ya nuestra adhesión al Tratado de Neutralidad está en el legislativo. Paso correcto, aquí nos habíamos olvidado de sumar más países, presidente. Yo creo que nosotros teníamos pendientes países de América Latina sobre todo, y tenemos pendiente a otro que es importante que de alguna manera también exprese su adhesión, que es China. Pero bueno, vamos poco a poco, ha tomado tiempo, pero sí, en efecto, yo creo que la forma como se dio la adhesión de Brasil, el hecho de que haya estado aquí en Panamá el presidente de Brasil, el hecho de que haya una relación como se ha estado cimentando, es otro triunfo de la Cancillería. Y creo que, bueno, tú estuviste igual que yo en la reunión de la CAF. Sí. Yo creo que ese es una vitrina de lo que Panamá puede ser para el resto de América Latina y del mundo. Y en efecto ha sido un éxito muy grande, que debe surgir de allí nuevas iniciativas de inversión en Panamá, que es lo que a nosotros nos interesa. Yo quiero hablar de economía y de inversión, pero antes me quedo con el tema China. Sabiendo que hay una hipersensibilidad en este momento en los Estados Unidos, buscar que China apoye el Tratado de Neutralidad, ¿no volverá a levantar esa escosora? Pero es que es mejor tenerlo apoyando un tratado que la amenaza de no hacerlo. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo porque todos los países, usuarios o no, del Canal de Panamá, apoyen se comprometan con la neutralidad del canal. Pero la visita, aunque no es asunto del gobierno, y el gobierno se ha cuidado de tomar distancia, la visita de diputados de distintos partidos a Taiwán, ¿no emite señales de confusión frente a China? Bueno, evidentemente yo supongo que China debe rechazar eso, porque China habla siempre de una sola China, que Taiwán es una provincia rebelde, en fin, pero nosotros tuvimos relaciones con Taiwán por muchísimos años, y no con China. El hecho de que estos diputados vayan, turismo pagado, pues. Eso es turismo pagado, lo de los diputados. Que es turismo pagado. Claro, si los invitan con gastos pagos, con hotel pago, con pasaje pago, ¿hacer qué? ¿Qué pueden ellos propiciar en China? Ellos dicen que van a propiciar las relaciones comerciales en el tema de los semiconductores. Sí, perfecto, magnífico. Que Dios los bendiga. Hasta ahí se quedan en intención, no pueden más. Ay, Hugo, tú sabes cómo se manejan las cosas y lo que se hace o no se hace es en el Ejecutivo. El Legislativo tiene otras funciones que esta gente no ha entendido todavía. Después de 2 años casi no creen que no han entendido. Hay gente que repite muchas veces el mismo año, ¿no? Bueno, vamos mejor a otro tema, vamos al económico. ¿Cómo siente usted el inicio de este año en materia económica y la promesa del Chenchen que mucha gente todavía no lo recibe? Yo te dije la vez pasada que a mí no me gusta esa palabra de Chenchen. Porque Chenchen viene de change, Ajá. Que era que le dieran el cambio de lo que cambiaban el dólar. No, yo quiero que haya dinero en efectivo, dinero bien pagado, salarios bien pagados, empleos bien generados
y eso se consigue a mediano y largo plazo. Eso no es de que ya porque en un año, no. Ahora empezaremos a ver, Dios mediante, las inversiones locales y las inversiones extranjeras que han de propiciar ese crecimiento económico y esa generación de nuevos empleos. Fíjese que esta semana yo hice unos especiales respecto a República Dominicana, tienen pleno empleo, rompieron récord de inversión extranjera, 4.800 millones de dólares, nosotros estamos bastante lejos en el horizonte respecto a ellos, explotan en un mismo territorio una serie de actividades, algo que aprender de República Dominicana. Hombre, muchísimo. A ver. Todos los temas de turismo, tenemos que ver qué han hecho ellos que ha sido tan exitoso que nosotros podamos implementar en Panamá. Tenemos que ver que ellos conviven con minas de cielo abierto que no perjudican en absolutamente nada su generación de empleo vía turismo. Yo creo que todas las inversiones que ellos han hecho también tienen que ser examinadas a ver si nosotros podemos competir en ese nivel de atraer esas inversiones para Panamá. O sea, para no repetir, aquí sí vale la pena copiarse. Pero por supuesto, uno se copia de lo bueno. Don Danilo Toro. Fíjense que a mí me llama la atención cómo hay ejemplos como el que dice Hugo, pero Panamá tiene algo extraño. En un supermercado me di cuenta, volteando la bolsa del empaque de unos patacones, Sí. me di cuenta que era una empresa panameña Sí. la que produce esos patacones en República Dominicana. En República Dominicana. ¿Por qué un empresario panameño que comenzó haciendo patacones aquí, tajaditas aquí, se va a República Dominicana a hacerlo y luego a importarlos a Panamá? Se me ocurren algunas razones. Primero, porque aquí hay huelgas en las bananeras que lo dejan desabastecido. ¿Ok? Segundo, hay que ver los niveles de mano de obra y los costos de mano de obra en República Dominicana versus Panamá. Tercero, habría que ver la cercanía a los mercados de consumo. ¿Cuál mercado de consumo es más grande? República Dominicana y sus áreas alrededor, o Panamá y Centroamérica. Pero yo creo que nosotros podemos propiciar condiciones que signifiquen que podamos hacerle más ventajoso a ese inversionista, sobre todo panameño, que se quede en Panamá. Claro. Pero a propósito de inversiones, en materia hotelera tienen una fórmula bien interesante. Eres libre de impuestos todos los materiales de construcción que necesites. Yo veo eso muy difícil que se pueda hacer allá en Dominicana, libre de impuestos. Todo lo que necesites para construir las grandes cadenas de hoteles. También te exoneran el impuesto sobre la renta 15 años. Y si reinviertes en la estructura, en la infraestructura, te dan 15 años más. Y es una larga lista de exoneraciones y beneficios pensando en la generación de empleo. ¿Usted cree que una fórmula como esa sería aceptada en Panamá? Yo creo que es necesaria. Si estamos compitiendo en un mundo integrado, tú no puedes ofrecerle menos al inversionista que lo que ofrecen otros países para propiciar la inversión y el empleo. Es que la pregunta que le hice está, por eso. ¿Iba en esa línea? En esa línea, ¿no? Porque no es solamente los plátanos, es que otro empresario panameño con una fábrica de muebles de primer nivel se fue a Costa Rica. ¿Nos están robando el mandado en materia de inversión entonces, presidente? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que nosotros tenemos que instruir a nuestra ciudadanía de la necesidad de adecuarnos, tanto legal como prácticamente, para poder generar esas inversiones en Panamá. Digo prácticamente en el sentido de que tenemos que generar la mano de obra calificada y la tranquilidad necesaria para que el empresario no vea que haya ventajas en irse a Costa Rica versus Panamá, sino que se pueda establecer aquí con las mismas condiciones que puede establecerse en otros países. Ahora bien, no le voy a hablar de Chenchen porque usted dice que le gusta dinero, que hablemos de dinero. Y usted dijo que ahora es que se va a ver a corto, mediano y largo plazo lo que se puede generar en esa materia. Hablemos de corto plazo, porque hay mucha gente que no puede poner el plato de comida sobre la mesa día a día. En el corto plazo, ¿qué está haciendo el gobierno que usted piensa puede generar esa riqueza, esa generación de empleo? Hugo, a ver, hay que estar claro en lo que se puede y lo que no se puede hacer. El gobierno puede propiciar las condiciones para la inversión privada. Okay. El gobierno, por otro lado, tiene alguna capacidad para invertir como tal. Por supuesto, esa inversión estatal genera empleo también. Pero en obras, como por ejemplo, cuando construimos la ampliación del canal, cuando se construyó el metro, sí, se generó un empleo, pero es un empleo que no es permanente, ¿eh? Es un empleo que está ligado a la construcción de una obra. Ese tipo de empleo es el empleo que usualmente genera el gobierno. Digo, lo demás son planillas, que no es inversión, es gasto.
Entonces tenemos que ver cómo se hacen las condiciones necesarias y suficientes, que así hablan los economistas, ¿no? para propiciar la inversión privada, que es la que genera empleo permanente. Yo creo que esa es la tarea que le queda a este y a todos los gobiernos. Hay un intangible, tal vez, que no sé, me traje de Dominicana. Allá vi una protesta y era una protesta cantando y todo lo demás. Tenía solamente un payo cerrado y eso era como un festival lo que tenían ahí y era una protesta. Iniciamos el año un poco, no sé, tranquilos, hay algo de paz. Ese intangible, ¿usted lo ve sostenible en el tiempo? ¿Cómo lo valora usted? Yo creo que en la medida en que los panameños cobremos confianza en nosotros mismos y tengamos la confianza de que nos decimos la verdad, yo creo que en esa misma medida tú puedes esperar que la desconfianza que nos azota vaya desapareciendo, y esa desconfianza es la que usualmente crea estas protestas y estos actos agresivos. Si yo te digo que te voy a arreglar la escuela dentro de un mes, arreglo dentro de un mes. No de que, no pude porque espérame que el año entrante. Eso es lo que va generando este descontento que tú luego lo ves estallar, como lo hemos visto estallar. Y que a propósito de Fuerzas Armadas, así como la policía llega rapidito a una protesta, yo no sé, a mí me gustaría que llegara rapidito el director del IDAN o el director regional de Educación o la ministra de Educación, porque si la policía puede llegar rápido, puede llegar también el funcionario del ramo, me parece. Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Debería ser así. Presidente, dice el señor José Gabriel Carrizo, ex vicepresidente de la República, que hay persecución política, que él tiene serias denuncias que hacer, alega inocencia. Yo quiero saber usted cómo ve ese mapa del tema de José Gabriel Carrizo, pero después de la pausa, ¿le parece? En segundos regresamos con más, conversando con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Siga con nosotros. Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, nos acompaña. Presidente, ¿qué lectura tiene usted del caso de José Gabriel Carrizo? Él tendrá que explicar las acusaciones que se le han hecho. Yo no puedo suponer nada, yo no conozco nada. Él tendrá que hacer sus explicaciones. Lo que sí tengo que decir es que me pareció innecesario, quizás injusto, el que haya sido tratado como fue tratado, habiéndose entregado, habiendo estado en el exterior y decir, yo voy, yo lo enfrento. Entonces lo reciben con 2 esposas para hacer un show. Mire, yo no sé si eso legalmente es así, si tienen que esposarlo o no. Pero si no tienen que esposarlo, entonces evidentemente se trató de un show que irrespeta la dignidad de un ex vicepresidente de la República o de cualquier ciudadano que tenga el deseo, que tenga la interesa de entregarse y decir, yo le hago frente a las acusaciones, señor, no hay problema, yo no voy a huir a ningún lado. Es más, estaba fuera y regresó. De manera que, si no es un requisito legal, es un show mal montado por la DIJ y por la Procuraduría. Don Danilo. Sí, aquí el punto radica en que él efectivamente él está regresando al país para presentarse a las autoridades. Así es. Ese es el factor. Más que ser aprendido, él se entregó, en otras palabras. Así es. Así es. Así es. Ese es lo novedoso en este caso. Ahora, a propósito de novedoso, le interrumpo allí. Yo he visto gente que solamente le están escribiendo algo allí en la fiscalía y se saltan la barda de una embajada. Otros ya tienen más de una década de estar en Europa huyéndole a la justicia. Otros otros gozan de asilo. En fin, ese detalle de venir a enfrentar la justicia versus el comportamiento del resto en materia política, ¿cómo lo valora usted? Creo que es un valor destacable. Yo creo que si verdaderamente él siente que no tiene nada que esconder, bueno, él tiene que enfrentar sus acusaciones que le están haciendo. Y me parece que es lo correcto. Lo que él ha hecho, en vez de quedarse en Guatemala, o buscar asilo, o salir huyendo, él ha venido a enfrentar la situación. Bueno, él tendrá sus explicaciones que las tiene que dar y complacerán o no a las entidades correspondientes. Don Danilo, disculpe la interrupción, tome la palabra. Sí, yo comparto lo mismo, ¿no? Es destacable el hecho de que él tiene la disposición de enfrentar lo que le están acusando o levantando en su contra. Y ya presentará sus argumentos. Pero el hecho de hacerlo, para lo errático que ha sido la justicia panameña, es un buen precedente desde el punto de vista de lo que él está haciendo. Señor presidente, yo quiero remitirme un poco a su pasado y ponerlo en perspectiva del presente y el futuro. Un programa especial. No, hay un punto. Ya lo tendré. Sí, ya tiene nuevo espacio, el conductor, sí? sí, tiene nuevo espacio. Ya lo tendré. Felicitaciones, me alegro. Ya lo tendré.
Pero no me quiero privar esta ocasión de preguntarle algo. Usted fue acusado, fue criticado en su periodo presidencial por el hecho de que las carreteras no se comían. De carretera no se comía. Una señora que luego ahora es amiga mía. A ver. Decía que las carreteras no se comen. Y usted puso la impronta de que un gran proyecto de pavimentación de carreteras en el país sí respondía al desarrollo nacional y sí tenía que ver con la comida. Pero hay carreteras que, por cierto, se comenzaron a hacer con usted que implicaban el pago por el servicio prestado. Hoy en día hay un cuestionamiento de que no es gratuito ese servicio. Yo soy de los que piensa que no debiera hacerse gratuito. Eso va a sonar insolente al oído de muchos, pero la razón es que el Ministerio de Obras Públicas no da señales de poder darle mantenimiento a esas obras. ¿Qué criterio usted tiene al respecto? Yo creo que lo que tienes siempre que tener cuando tienes una carretera de peaje, que es lo que estás hablando, Exacto. por ejemplo, los corredores. A eso me refiero. Ok, si tienes una carretera de peaje, tienes la obligación de tener una carretera libre para que el peaje no sea obligatorio para llegar de un lugar a otro. Es más conveniente, sí, es más rápido, sí, pero no es obligatorio. Tú puedes llegar a cualquier lado sin usar los corredores y sin pagar un centavo. Ahora bien, eso se hizo en una asociación pública-privada, fue lo que se hizo, unas concesiones. El Estado no gasta un centavo, los corredores se siguen pagando con los peajes que se producen, y luego alguien decidió que quería comprarlos de vuelta. Todavía no entiendo la razón por la cual los quiso comprar de vuelta. Dijeron que era porque iban a ser gratuitos. Ya tuviste que lo que acaban de decir es que por los próximos 50 años no van a ser gratuitos. Además de que ahora esos corredores necesitan expansión urgentemente. O sea, ya no se puede no se puede caminar en esos corredores a las horas pico. Así que yo creo que, mira, tú tienes que evaluar el servicio y el costo de los servicios. Si el Estado está proveyendo un servicio gratuito, magnífico. Si no lo puede hacer por las razones que sea o no tiene la capacidad de implementarlo mayormente, tú tienes que buscar este tipo de esquemas para poderle dar al usuario la posibilidad de hacerlo rápido, pagando, sí, pagando. Yo no conozco ningún lugar donde te den un servicio gratis, no solamente de carretera. O sea, si vas en un bus, tienes que pagar el bus. Es otro peaje, ¿no? A ese que se le ocurrió comprarlo para que fueran gratis, a propósito, la promesa era que era en el 2020 y eso no se cumplió y como usted dijo, se extendió. Pero ese que se le ocurrió comprar los corredores para que fueran gratis, vuelvo al tema de José Gabriel Carrizo, dijo que lo de Gaby era un chivo expiatorio. ¿Será que sabe más que lo que sabemos el resto de los panameños? Pero, no sé. ¿Pero usted lo ve de esa forma? Mire, esto es una acusación que se le ha hecho, es una investigación que se ha hecho. Hugo, es dificilísimo juzgar lo que no conoces. Y Coincido con usted. Yo creo que es extremadamente irresponsable decir que tú eres un chivo expiatorio si no conoces la realidad. Hombre, para no meterlo a bucear en el territorio de la especulación, en el mar de la especulación, entonces miremos el señalamiento que hizo Gaby. Él dijo que el Contralor estaba detrás de todo esto, metido en todo esto. Tal vez usted no tenga la respuesta al señalamiento de Gaby, pero el papel del señor Contralor en medio de diferentes situaciones, ¿cómo valora usted el trabajo que está realizando? Yo creo que está haciendo un buen trabajo, honestamente. Fíjese toda la controversia en San Miguelito. Yo oí a un diputado, que creo que es un asiduo visitante de este programa, decir que lo que pasa es que habían una serie de adjudicaciones sin licitación que sumaban más de $50,000 mensual y que luego sumadas todas por el periodo eran 3 y pico millones de dólares. Entonces eso es como una especie de burla, ¿sí?, a la institucionalidad de la Contraloría. Si el Contralor sobrereacciona o no, yo no sé, ese es un tema, tú sabes, personal. Pero él está siguiendo los pasos necesarios para asegurarse que se cumpla la ley y en segundo lugar, no, en primer lugar, defender los intereses y los dineros de los panameños. Don Danilo. Señor presidente, la respuesta suya me llamó la atención. Usted dijo que la señora que había dicho eso hoy día es una gran amiga suya. Eso me dejó, lo mantuve en el registro. Hoy dibujó figuras sin decir los nombres. Sí. Porque el diputado al que él se refiere
hoy va a estar aquí también en breve. Allá viste. Siga, sí. Pregúntale el tema. Siga, don Danilo. Entonces, yo me veo obligado a preguntarle algo en términos filosóficos. En política hay adversarios o enemistades que se llegan, así como hay amistades que se cultivan, hay enemistades que aparecen. ¿Las considera usted insalvables en el entorno de su partido? Su partido, que escuchó de usted críticas profundas, prácticamente usted le profetizó el resultado al que se ha llegado. Hoy día, ¿cómo lo mira usted? ¿O usted cómo lo mira a ese partido que no le admitió su propuesta, pero que tendrá que reconocerle que verdad no le faltaba, razón no le faltaba? Sí, bueno, yo creo que tú te acuerdas que uno de los lemas, tú sí te vas a acordar, uno de los lemas de mi campaña era tu última oportunidad. Así es, perfectamente. Yo creo que eso se aplica perfectamente bien ahora a la La nueva, puede usar, le da permiso para que la use. a la nueva dirigencia del partido. Sí, claro. Balbina Herrera es la última oportunidad del PRD. Yo pienso que el periodo de Balbina y la transición hacia un comité ejecutivo nacional es, en mi concepto, la última oportunidad de ese partido. Ahora, los primeros pasos que ha dado el PRD, ¿está dando señales de vida o cómo ve el partido en sí? Hay cosas que yo no hubiera hecho, pero bueno, es el criterio de cada cual. Hay cosas que creo que son importantes que se están haciendo, empezando por las reuniones, por hablar, por una hoja de ruta, por un cambio institucional. Poco a poco yo creo que se puede aspirar a ser mejor. Oiga, disculpe que ahora sí lo voy a meter en el mar de la especulación. Oye, a un analista, no ubico, o lo leí, que ahora con este coqueteo del señor allá en Colombia diciendo que Gaby es un chivo expiatorio, no sé, podría existir la posibilidad de un acercamiento PRD con RM. ¿Usted ve eso en el horizonte? Yo no. ¿No? ¿Por qué? No, porque bueno, a mí me parece que no hay... A ver, si nos remitimos a la existencia de los partidos políticos deben tener propuestas nacionales. Y yo no creo que la propuesta nacional del RM y la propuesta nacional del PRD sea coincidente. Si no hay coincidencia, entonces son intereses. Y si hay intereses, la gente los rechaza. Ahora, ¿hay propuesta nacional de RM y propuesta nacional de PRD? Debiera haber. Don Danilo. Debiera haber. ¿Alguien en el PRD se le ha acercado a decirle, presidente, usted tenía razón, mire que la distancia que hemos creado? ¿Alguien se le ha acercado a...? Sí, mucha gente. ¿Sí? Mucha gente, cómo no. ¿Y por qué no regresa? Le digo, porque yo dije las cosas una sola vez. Hay en la Asamblea un debate Yo sabía que me iba a preguntar. Esa es la próxima pregunta tuya. Hay un debate en la Asamblea por la eliminación de un ministerio que tuvo su génesis en su gobierno, porque en su gobierno fue mujer, niñez, Niñez y juventud, familia. Exactamente. Después la historia de vino en Mides, después vino un INAMU, después vino el Ministerio de la Mujer. En medio del concepto de reducción del Estado se plantea la eliminación del ministerio. ¿Una salida salomónica sería volver a la raíz? Yo pienso que sí. Yo creo que tiene que ser el Ministerio de la Familia. Esto que incluye, por supuesto, la niñez, incluye, por supuesto, la mujer. Yo creo que debemos regresar al origen de la idea y no hacer lo que se ha hecho, que ir creando nuevas divisiones, nuevas cosas, solamente para la nueva burocracia, pienso yo, porque no ha sido más efectivo. Así que yo creo que debemos regresar al punto de Es triste, ¿no? Porque esa historia errática indica que el Estado no sabe qué hacer con las mujeres. Eso es triste, eso sí es triste. No sabe, no hay una visión de Estado, bueno, ¿qué se va a hacer? Minjufa, Mides, INAMU, después regresa, después vuelve. Con todos los problemas que enfrenta la mujer en el plano laboral, la diferencia salarial, la violencia política de género. O sea, la mujer no la tiene fácil en Panamá. No, yo sé que no. Bueno, ni en Panamá ni en muchos otros lados del mundo. Mira lo que acaba de pasar en estos días con una representante allá en los Estados Unidos. Había un tipo y le echó o sea, porque simplemente no está de acuerdo con ella o no está de acuerdo porque sea mujer. O sea, no. O sea, la tiene muy difícil. Y yo que tengo hijas, lo sufro mucho y las defiendo mucho. Ahora bien, salgo del tema mujer y del tema de su partido para asomarnos a otro escenario político, el de Vamos. Vamos esta semana sufrió una baja más, y esto por el voto de uno de sus diputados. En el caso del subcontralor, a propósito, don Omar, ¿no? Sí. Resulta que... no es el cantante. No, sí, no es el cantante, es don Omar Castillo, que ha ocupado diferentes puestos. Pero el punto al que me voy, esta hoja de ruta que tiene Vamos, la coalición, ¿cómo lo ve usted desde fuera? ¿Tiene hoja de ruta? Ellos lo han planteado, ellos están ahí por una serie de principios. El que se sale el principio, ¿lo suspenden o lo...? Pero a ver, quitado al diputado este que dices tú que le dio el voto al señor Castillo, ¿qué principio fue el que incumplió?
No sé, ahora le voy a preguntar en el segmento que viene a Duke, que va a acompañar al diputado cuyo nombre usted no dijo. No, pero usted sabe que cuando actúan así, me acuerdo de los partidos políticos cuando tenían la revocatoria de mandato, iniciaban procesos, qué sé yo. Me recuerda aquello. ¿Hay alguna diferencia entre el uno y el otro? Cuando tú incumples una postura política, una propuesta política de tu partido, evidentemente te expones a ser expulsado. Pero el hecho de votar por una persona que crees que tiene la capacidad para ocupar un puesto y que salga otro que está estudiando por afuera a criticarlo y a expulsarlo del partido o a aislarlo, a mí me parece una chiquillada. Estoy coincidiendo con el presidente. Oiga, le iba a decir, esa palabra la he escuchado en algún lugar. Mira, ahí mismo la escuchaste. Don Danilo. Sí, eventualmente aquí la contradicción es cómo un diputado de libre postulación no puede comportarse como de libre postulación. Pero exactamente. Ahí hay una contradicción Sí es. fundamental. Y en base a que este señor que está estudiando por fuera es el jefe de él. Ahora que hago memoria y lo cita, oye, menciona, los dibuja, pero no dice los nombres. Tampoco voy a decir el nombre. Él en un tuit me parece que dijo que era un tema de valores. A ver, pero ¿qué valor negativo hay en darle tu voto de aprobación a una propuesta solamente porque viene del Ejecutivo? O sea, es lo mismo que han hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, han criticado acérrimamente que el presidente de la República haga estos viajes. Si el presidente de la República no hace estos viajes, no tenemos a la CAF aquí. Sí. Que el presidente de la República lleve a su esposa. Pero señor, en todos lados del mundo se lleva a la esposa a los viajes oficiales. O sea, es incongruente, verdaderamente no tienen fondo. Y yo esperaba que a 2 años ya, ¿no? Casi. Casi 2 años, ya va a entrar en el tercero. Hubieran aprendido, por lo menos, estuvieran al nivel de 3er grado de primaria. ¿En qué nivel estábamos? También como en kinder todavía. Don Danilo. Yo repito, yo insisto, la incongruencia es, si eres diputado de libre postulación, ¿por qué no te puedes comportar como de libre postulación? O sea, ahí hay una incongruencia que tenemos que explicarle a los diputados que vengan. Señor presidente, la situación económica del país, muchos la pintan como promisoria, pero al día de hoy se revela difícil. Tenemos bajo nivel de inversión extranjera, una caída importante, tenemos aumento del desempleo, tenemos aumento del empleo informal, y no veo señales de respiración claras. Y me llamó la atención mucho el discurso del presidente Molino, no tanto por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Y no mencionó un solo proyecto de la autoridad del Canal de Panamá. Pero sí, creo que lo mencionó alguno de los ministros posteriormente, ¿no? Bueno, acuérdate una cosa, la autoridad del canal es autónoma. Pero Sí, impacta en lo que se hace. los presidentes tienen silla en la junta directiva. Sí, tiene un ministro, ¿no? Y en algún momento se mencionaron el oleoducto y los nuevos puertos. No sé si lo hizo el presidente o lo hizo el ministro, pero yo sé que en algún momento en la CAF, en la reunión de la CAF, se mencionaron esos temas. Pero Danilo, ¿qué pasa? Es que en economía no es como de hoy para hoy, tú sabes, esto es un proceso de ir creciendo y de ir multiplicando y de ir generando, eso toma su tiempito. A propósito de tomar su tiempito, el presidente dijo, el anuncio que hizo es que en junio se decide lo de la mina. ¿A tiempo o vamos lento con eso? No sé, yo no conozco lo que se ha hecho y en consecuencia me es difícil juzgar, ¿no? Veo que se está haciendo el estudio ambiental, el impacto ambiental, que lo está haciendo el ¿La auditoría? Sí, la auditoría. No sé si hay algún grado de negociación, si lo hay es secreto porque no se sabe. No sé cuál es el esquema sobre el cual se montaría la nueva operación de la mina. No sé qué porcentaje le tocaría al Estado, si será una concesión, si será una participación accionaria, si será una APP. No sabemos. O sea, yo de aquí a junio espero que podamos tener los elementos para poderlo juzgar. Esta entrevista, esta conversación que hemos sostenido con el presidente Ernesto Pérez Valladares fue grabada el jueves en horas de la mañana. Pero don Danilo, así como va la velocidad de los hechos, todo cambió en la noche del jueves y el presidente se trasladó a Boquete y nos ha concedido unos minutos adicionales. Y hubo un fallo que se dio el jueves en la noche que tiene que ver con la inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports Company y su prórroga en el año 2022. Toda vez que usted, señor presidente, era mandatario en 1997, primero le agradecemos que estando en Boquete nos haya concedido este espacio para conversar. Si usted asume
alguna responsabilidad, la paternidad de esta criatura que ha sido declarada inconstitucional? El primer contrato sí, el de 1997, en efecto sí. Lo hicimos nosotros, lo negociamos nosotros. Fue la mejor opción que tuvimos en el momento, incluyendo una demora que se hizo en la concesión porque la gente de Bechtel, una sociedad anónima norteamericana representada en su momento por el exsecretario de Estado George Shultz, me pidió 30 días más para hacer una propuesta que no íbamos a poder rehusar, aceptar. La propuesta fue ridículamente baja. Nosotros propusimos, entonces seguimos con las negociaciones que habíamos iniciado con 3 empresas más, entre ellas 2 japonesas, si mal no recuerdo. Uno era Kawasaki, la otra no recuerdo. Y la empresa esta Hutchinson Whampoa, que estaba localizada en Hong Kong, no en China. En Hong Kong era propiedad británica. Y se negoció un contrato y se le dio. Ese contrato es el de 97. Sin embargo, ese contrato se deformó totalmente en las administraciones siguientes. Se cambiaron los términos. En vez de hacer una 10% de ingresos, o sea, el Estado iba a recibir 10% automáticamente de los ingresos brutos, eso se cambió a un porcentaje de las ganancias. Y lo que sucedió en el medio fue que las ganancias se fueron mermando porque se dieron contratos de servicios a otras empresas que hacían, a otras empresas de ellos, pero no del Estado panameño, que redujeron a prácticamente nada las ganancias sobre la cual se calculaba el porcentaje a Panamá. Usted ha sido, y hago memoria aquí, presidente, usted ha sido en los últimos años un crítico de la relación del Estado con Panama Ports Company. La pregunta entonces aquí es el grado de inconstitucionalidad. Se lo voy a hacer de otra manera. La criatura declarada inconstitucional, que es la de 1997, no es la misma en 2022 que la que usted firmó en 1997. No, el contrato del 97 es totalmente diferente a lo que se dio posteriormente con las concesiones que se le dieron adicional a esta gente que le llamaron en su momento de equiparación. Y luego hay un detalle que hay que puntualizar, y es que la renovación automática se daba siempre y cuando hubieran cumplido a gusto del gobierno con las exigencias del contrato del 97, cosa que no hicieron. Sin embargo, automáticamente se prorrogó 25 años más. O sea, ¿a usted le salpica algo de responsabilidad en esto o no? No, la responsabilidad mía está en el contrato del 97. Ahora déjame decirte algo, Hugo. Yo siempre he denunciado la forma como este contrato ha funcionado. Y siempre le he dicho porque ha sido un engaño al Estado panameño de la forma como estos señores tergiversaron el contrato original. Ahora bien, dicho eso, yo hubiera preferido 10,000 veces a uno que se hubiera declarado el contrato nulo por no cumplir que llevarlo a esta locura de la Corte Suprema de Justicia, que ahora todos los contratos y todas las concesiones son inconstitucionales para la Corte Suprema de Justicia. Fíjate lo que pasó con la mina. En la mina encuentran 25 inconstitucionalidades que ninguna de las firmas más grandes de abogados en Panamá y las firmas del Estado, los abogados del Estado vieron. Igual aquí encuentran inconstitucionales en una serie de documentos y de cláusulas que los abogados del Estado y quienes negociaron como abogados aquel contrato nunca lo vieron. Es decir, de que en adelante vamos mejor a poner a la Corte Suprema de Justicia que negocie ellos las concesiones. Pues. Ahora, declarado un contrato nulo, eso le hubiera tirado toda la responsabilidad al órgano ejecutivo, a la administración, porque esa nulidad de contrato ya le pone la obligación al gobierno central. ¿Usted ve que hay facilidad para eso? Yo lo que hubiera hecho es declararlo nulo por incumplimiento. Y vamos a la pelea administrativa, pero lo declaro nulo y lo saco. Saco los administradores y vamos a la pelea y a la contienda legal si quieres. Pero no darle esa locura que han hecho la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional. Mira, tú sabes el mensaje que estamos mandándole a todos los posibles inversionistas en Panamá. Aquí las leyes no cuentan. Aquí lo que cuenta son las conveniencias o inconveniencias que encuentra la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a cómo sopla el viento y por dónde van las cosas. O sea, a mí no me parece que eso es una posición seria. Ahora, presidente, ya José Raúl Mulino, el actual mandatario, marcó la hoja de ruta a seguir. ¿Le parece correcta y las designaciones que ha hecho para encargarse en las diferentes áreas? Y yo creo que lo que ha hecho está bien. Yo creo que lo que han nombrado, yo creo que Alemán Subieta tiene toda la capacidad de renegociar una situación nueva, pero
Sí, y lo que ha hecho el presidente también. Yo creo que no queda otra opción que hacer lo que está haciendo, un periodo de transición y luego un periodo de conseguir una negociación con nuevos operarios, en fin. Lo que no estoy claro es si lo más conveniente es que sea el Estado panameño o si debe ser quizás la autoridad del Canal de Panamá. No estoy totalmente convencido de uno ni del otro. Presidente, gracias por estos minutos adicionales desde su descanso para Debate Abierto. Que tenga buena tarde. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Feliz fin de semana. Nosotros vamos a una pausa y en segundos regresamos el análisis político de la semana, incluyendo este tema de PPC y otros más. En segundos nada más. Sí. Oiga, tenemos que analizar el tema de Panama Ports en el ámbito jurídico, que de alguna forma desplazó el tema de don Gaby Carrizo, pero los dos están ahí en primera línea y este segmento lo vamos a dedicar exclusivamente a esos temas. Está con nosotros Pedro Meilán, que forma parte del equipo de defensa de don José Gabriel Carrizo, y también nos acompaña don Marco Austin, que es constitucionalista. Buenos días. Arranquemos con Panama Ports. Buenos días, bienvenidos los dos. Porque usted había presentado una acción legal en el caso de ese contrato. ¿Qué lectura tiene usted de la decisión de la Corte y de la hoja de ruta que ha marcado el presidente? Bueno, gracias por todo, por Hugo, por la entrevista, también Danilo. Si no me equivoco, fue en el 2017 o 2018, nosotros accionamos contra Panamá por producto de que nosotros considerábamos que estaban maquillados sus estados de cuenta y estados financieros. Es más, si ustedes recuerdan, esa lucha comenzó con que ellos no me entregaron los estados financieros y yo tuve que ir a la Corte y la Corte les ordenó entregarnos. Cuando yo recibo los estados financieros, yo se los mando a unos auditores y estos auditores pues determinan que efectivamente esos estados financieros estaban maquillados, de que ellos tenían gastos que no deberían tener, sumaban los arrendamientos, los intereses que tenían en Singapur, así, a modo, no eran los correctos. Pero esa demanda era de bien oculto y la Corte al final, independientemente de lo que se había encontrado, decidió no hacer absolutamente nada. Contraloría, que en ese momento era Federico Humbert, que yo entregué esa demanda con todo el estudio, no hicieron absolutamente nada. Oiga, pero resulta que ahora la demanda de inconstitucionalidad es precisamente por la misma causa, supuestamente. Panamá Ports no nos estaba dando lo que tenía que darnos y además hay 5 causales de inconstitucionalidad. Pero bueno, eso es un aspecto del tema. Por lo menos también, y acuérdate del Contralor anterior. El Contralor anterior salió a felicitarlo y quería hacer una estatua. Y meses después el otro Contralor descubre todo esto. Pero ya usted había descubierto parte, por lo que nos dice. Casi todo lo que dijo el Contralor actual estaba en lo que yo había entregado. Es más, yo le hice llegar a él el estudio que hicieron las personas que trabajaban conmigo. Pero hay una cosa, esto es un tema constitucional. Una cosa es que tú que debas dinero, una cosa es que tú en alguna forma estés desviando algo y otra cosa es que tú hayas violado la Constitución y tengas un demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué yo me preocupo? Yo me preocupo por una sencilla razón. Es que nosotros estamos pasando un momento económico muy difícil y nosotros hemos estado atacando a la inversión privada. Yo quiero entrar en eso en profundidad, pero antes aprovecho que tengo un constitucionalista para que me explique esto. ¿Cómo es que yo, Estado, invito a alguien que invierta? 28 años después, yo, Estado, digo, ¿sabes qué? A lo que yo te invité, no, esto no está bien. Y en el camino se había presentado casos como el del señor Meilán, que decía, esto no está bien. Pero esperamos 28 años después a decirle al socio, ¿sabe qué? Ya esto no funciona como negocio. ¿De verdad qué es lo que está pasando en materia legal en nuestro país y constitucional? No, el problema aquí es que los intereses económicos están privando sobre los intereses legales. Para comenzar, hace rato se había dicho que esa concesión fue dada de manera ilegal. Desde finales de los 90, comenzando el periodo de la presidenta Mireya Moscoso. Allí hicieron lo que se llamó una renovación automática, por Dios, una renovación automática de un contrato, público sobre bienes que son del Estado. Se renovó automáticamente. Y equipararon. Y equipararon a todos, equipararon a Panama Ports con los derechos de todos los puertos en Panamá. O sea, ellos tenían unos derechos dentro del contrato y por una resolución administrativa que ni siquiera fue a la asamblea como debió haber sido a través de un contrato ley, vinieron y los equipararon. Después el gobierno
de Laurentino Cortizo volvió a hacer la misma práctica de la renovación y básicamente ellos pensaban que de alguna u otra manera sus intereses estaban protegidos. Constitucionalmente hablando, eso no se podía. ¿Cómo nos deja esto como Estado? Que es el punto al que usted iba. Pero bueno, quiero decir la equiparación, que a la gente se le olvida. Sí. O sea, tras que tenían un contrato que les favorecía totalmente, ellos vinieron y lo que habían contratado en ese contrato se los equiparó Mireya. Ustedes recuerdan, Sí. y estaba el ministro Jácome, Mireya, fueron los artífices y esto. Cuando entra el gobierno de Martín Torrijos, se sienta Panamá por y todo eso se revierte En con el 2005. ministro Alejandro Ferrer en el 2005. Sí, tienes razón. Así, ese es el año. Pero ¿qué pasa? Señores, yo no sé si sea el mejor momento para esto o si la vía era el tema constitucional. Yo tendría que revisar los artículos que ellos están tocando. Por eso que decía, una cosa es que a ti no te estén dando lo que te corresponde o haya un incumplimiento de contrato y otra cosa es que el contrato no sea válido e inconstitucional. Más todavía cuando ese contrato se ha llevado varias veces a definir a la Corte Suprema de Justicia y no lo habían declarado inconstitucional. Ahora resulta que sale actualmente en esto y en el peor momento que estamos viviendo. Si nosotros no tenemos un empleo bajo y el empleo que tenemos, el 60% es informal, y nosotros estamos atacando entonces a otro inversionista, tenemos el problema de la mina, tenemos el problema de Changuinola y ahora nos metemos en este barco. La demanda internacional que va a venir de Panamá Port va a ser grandísima, así como la mina también iba a demandar, más los empleos que se pueden perder en esta transición, porque no me pueden echar cuento de que no se pierdan empleos. Y fíjense, yo no estoy de acuerdo con Panamá Ports en muchas cosas, pero yo estoy de acuerdo que nosotros como país tenemos que cuidar la seguridad jurídica. Si nosotros no tenemos seguridad jurídica aquí, nadie va a venir a invertir y nosotros no vamos a poder tener un buen crecimiento económico. Ahora, lo que está pasando aquí, según algunos analistas, es que tenemos un David que se llama Panamá y tenemos dos Goliaths que se están peleando y el escenario es este. ¿O ustedes no lo ven así? Bueno, pero eso no debería ser. No debería ser. A menos Sí, pero que ellos aquí- estén. Ya, pero ahí sí me disculpa, Pedro, pero yo no puedo, o sea, no quiero comparar el problema de la mina con Panama Ports. El problema de la mina, ya habían dos fallos que declaró el contrato de la mina inconstitucional. Dos. Y con este que se dio el 28 de noviembre, porque veo que allí estaba leyendo ¿cómo se llama? Lo que publicó la Corte Ajá. con respecto a lo que había ocurrido el día jueves. Ahí pusieron 29 de noviembre. Como que hicieron copy-paste Y se le fue. y se le fue del fallo de la mina. O sea, Hay son algo dos de- cosas distintas. Hay algo Porque- en la velocidad allí. Exactamente. Y atropello. Porque En fin. en el caso de la mina, Ah. como repito, fueron dos fallos distintos. Es que, mire, en man, este- No, pero el tema, yo no comparé eso en ese sentido. Yo lo comparo en el sentido de que tú estás golpeando a las personas que vienen a poner plata aquí. Ah, no, es otra. Sí, Sí, claro. todo, pero el problema- tú sabes. no vienen a poner plata aquí. No, bueno, yo los invito claro, a que también, vengan. bueno, peor todavía. Y yo les digo después. Entonces, no, eso es un problema grandísimo. No, claro. O sea, Como Estado la tenemos que ser más comparación serios. no es que si los contratos eran o no inconstitucionales, Eso es otra sino cosa. que es una inversión extranjera. Entonces tú la estás agarrando después que tú inviertes y le estás diciendo, hey, ¿tú sabes qué pasó? Yo no estoy de acuerdo con eso, entonces tú cambias las reglas del juego. Con lo el que que yo- está afuera, y Está. quiere venir a invertir a Panamá dice, yo no puedo entrar en ese país porque ahí no hay seguridad jurídica. usted en Eso esa es un línea problema. ha hablado, don Danilo. Así es. Hay dos cosas que a mí me preocupan en ese orden de cosas, ¿no? No es un buen récord para Panamá hacer contratos con empresas internacionales y después de 10, 15, 20 años, años claro. decirle Quitárselo. es inconstitucional. Es un récord pésimo para atraer inversiones. Máximo ocurre en la misma semana en que Panamá hace su mejor esfuerzo para atraer inversiones. O sea, él lo ¿Qué contraste? Este es Panamacondo. Ey, Este es Panamacondo. Incongruente. Incongruente, Sí. incongruente, porque eso fue un esfuerzo excelente. Sí, claro. Pero al punto que quiero ir es, yo no creo que una contraparte se vaya a quedar de brazos cruzados y aceptar. Bueno, ya salió China a decir, al día siguiente, el viernes, China salió a decir que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que se mantenga la concesión y van a tomar las medidas para efecto de que sus intereses sean respetados. Claro. O sea, ya salió eso. El jueves, 1 hora y pico antes que saliera el comunicado de la Corte, ya había un medio norteamericano diciendo
Felices porque la Corte Suprema de Justicia le acaba de cancelar el contrato a Panamá. Por eso le dije, es la pelea de dos. Si eso tiene dos gigantes y el si esto David es somos así, nosotros. yo me imagino que ellos van a venir y van a pagar todas las consecuencias de haber hecho algo como eso. Si eso es así como tú lo manifiestas, Hugo. No puede salir más caro el remedio que la enfermedad. Así es. Ese es el punto que quiero ver. ¿Qué consecuencias podríamos Jurídicas. prever, jurídicas, Claro. podríamos prever el Estado panameño frente a los intereses que una empresa extranjera y un Estado que respalda a esa empresa extranjera vaya a asumir? Mira, demandas internacionales que pueden ser a través de arbitrajes o propias demandas, y eso yo lo he explicado en innumerables ocasiones. No es lo mismo un arbitraje internacional o demanda internacional de incumplimiento que de inversión. Son dos cosas distintas. Porque cuando tú vas a fallar o haces una investigación de inversión, tú tienes que ver si fuiste expropiado, si en alguna forma te denigraron, y eso es lo que está ocurriendo. Tú aquí prácticamente has sido expropiado después que eso están dando. Por eso te digo, Pero en ya el tema de la mina, por ejemplo, en el tema de la mina, con esto, es igual en el tema de las acciones que pueden tomar, independientemente de lo que haya. Es exactamente lo mismo. Yo me voy a una corte internacional, yo me voy a un arbitraje dependiendo de lo que diga el contrato, porque si el contrato dice arbitraje, en arbitraje, si es demanda internacional, y yo voy a pelear por mi inversión. Mina, ¿por cuánto te iba a demandar? 18 millones. ¿Por cuánto te va a demandar esta gente? A lo mejor por 2.000 millones, porque ellos dicen que habían invertido 1.800 millones, pero y todo lo que generaba eso a través del tiempo y la falta del contrato. O sea, si tú me quitas eso hoy, tú me quitaste, si el contrato duraba 10 años más, me estás quitando 10 años más que yo no puedo generar. Panamá no necesita en este momento estar metido en ese tipo de Pero problemas. Pedro, todos los contratos se subyacen en el sentido de respeto al derecho interno. En este Eso es caso, correcto. que nuestro máximo órgano de justicia en Panamá, que es la Corte Suprema, aquí en nuestra Constitución se establece que los fallos son obligatorios y definitivos. Ellos se tienen que acoger a esto. Ahora, habría que ver si en los tratados de inversión que tienen, por ejemplo, en el caso de la mina Canadá y en el caso de Panama Ports, acuérdense que Panama Ports entró cuando era Hong Kong. Hong Kong, correcto. En este caso estaba bajo la protección del British Empire. Ahí habría que ver si se establece algún tipo de efecto para que ellos puedan ir y presentar reclamos internacionales. Ya por lo menos China, en pocas palabras, con el comunicado que sacaron el viernes, justifican las cosas que ha dicho el gobierno norteamericano de que ellos estaban metidos en los puertos y en la ribera del canal, porque ellos ahora acaban de decir que ellos van a defender sus intereses dentro de los puertos. Esto acaba de comenzar. Eso para mí es relativamente... Esto acaba de comenzar. Abre los y eso ojos, es delicado. ¿no? Sí, y También. al final, con todo lo que se ha dicho aquí, lo que dijo el presidente Pérez Valladares, en alguna forma tiene razón. La criatura de hoy no es la misma que se parió en el año 1997. Pero en Hugo, fin, nada más para que volvamos quede a lo que dijo el licenciado. Adelante. Esto pone de relieve los señalamientos del señor Trump. Claro. Vamos al caso Gaby Carrizo, que nos quedan 7 minutos en este segmento. Don Danilo. Bien, estamos ante un caso que llamó la atención porque estamos hablando de un vicepresidente que no fue cualquier vicepresidente. Tuvo un vicepresidente que ejercía ejecutoría simultáneamente con el presidente. Ahora, hasta allí llegan las responsabilidades. Él es responsable de algún acto, de alguna toma de decisión que el gobierno de Laurentino Cortizo haya tomado, o se trata de un asunto personalizado en él con responsabilidades que no le corresponden. A mi criterio muy personal es algo personalizado y te explico. José Gabriel Carrizo tiene alrededor de 6 expedientes en el órgano judicial. 3 son de lo mismo, este caso, enriquecimiento ilícito. 2 de ellos tenían 1 año y pico, se habían abierto en noviembre o diciembre del 24. Y parte de esas denuncias eran presentadas por el expresidente Guillermo Martinelli, que también hay una denuncia de él que decía que lo querían secuestrar, esa es otra de las denuncias. Otra denuncia tiene que ver con el uso del avión presidencial y otra denuncia tiene que ver con una contratación pública que no se hizo. ¿Me explico? O sea, esas son las denuncias que tiene él. ¿Qué hizo la Contraloría? La Contraloría fue y buscó, que es lo que están haciendo con la mayoría de los funcionarios, y le busca su declaración jurada. Entonces, aparte de eso, le hace una auditoría de lo que él pudo haber generado durante los 5 años siendo
vicepresidente y ministro de la presidencia, porque él como vicepresidente no gana, él ganaba como ministro de la presidencia. Y según la Contraloría, en el mes de octubre nos secuestran por 1.3 millones, secuestran las cuentas de José Gabriel Carrizo. Fíjate las incongruencias. En el mes de noviembre o diciembre nos presentan una auditoría, no, perdón, en el mes de enero nos presentan una auditoría, pero preliminar, pero no dan la auditoría, nos sacan una hojita de papel para que el CPA que tengamos vaya y verifique nada más el Excel ese rapidito y tenga 5 días para contestar lo que le dijeron. Tú pides una prórroga y el Contralor niega la prórroga cuando a otras personas se les ha dado prórroga para poder conseguir documentación. Pero con eso nosotros de todos modos contestamos con un audito. Ese audito en menos de 24 horas se manda al Ejecutivo, al Ministerio Público, y el Ministerio Público en 3 días gira una orden de detención. Fíjate, es el mismo delito que estamos investigando hace un año. Primero que la primera irregularidad procesal es que estás investigando a una persona por la misma cosa en tres expedientes, en 3 carpetillas distintas. Pero entonces, ¿qué pasa? A ti te aprenden que no fue aprehensión porque José Gabriel Carrizo se encontraba en Guatemala. Y se filtra esa información de la aprehensión a los medios de comunicación, como siempre se filtra, todo el mundo sabe de dónde sale eso, y se la dan, y nosotros nos enteramos a las 7 de la noche de la orden de aprehensión. Él decide en ese mismo momento tomar un avión, compra un boleto, se montó en un avión a las 4:30 de la mañana y llegó aquí a las 7. En la noche, uno de los abogados del equipo tuvo contacto con la fiscal y le dijo, viene en este vuelo, viene a esta hora y viene de este país. O sea, que eso no fue una aprehensión. Nosotros vinimos a entregarnos y hacerle frente a la justicia. Entonces, él viene, se presenta y entonces se da todo el trámite. El presidente Pérez Valladares dijo hoy precisamente que ante eso que usted acaba de dibujar, le parecía que eran unas acciones que en extremo, demasiado extremas, sacarlo encadenado y todo lo demás, porque a diferencia de otros, él vino y le hizo frente a la justicia. Es que de eso te quiero que decir. es un poco lo que usted está diciendo. ¿Cuántas personas tú recuerdas que han estado afuera y han regresado? Yo no voy a mencionar nombres, pero no regresan. Ahora, ¿hay que hacerle un monumento por eso? No, nadie habla de eso. Pregunto. Pero eso tiene un valor. Eso tiene un valor. Eso tiene un valor. ¿Para usted lo tiene o no lo tiene? No, el valor de haber venido a afrontar los cargos que le están haciendo creo que es importante. ¿Por qué? Porque ya por lo menos le está diciendo, estoy aquí, investíguenme y me pongo a los pies del tribunal. Eso para mí creo que es muy importante. Que muchos políticos tienen más de 10 años huyendo, no le dan la cara a la justicia. Pero hay un sindicalistas y demás. Hay un ingrediente. Él se monta en el avión a las 4:30 de la noche. A las 8 de la mañana era la reunión del Parlacén. Él hubiera podido decidir ir a su reunión y meterse. Pero no estaba en la agenda que le iban a jugar. Él no necesita estar en Te voy a explicar por qué no necesita estar en la agenda. Por una sencilla razón. Él es un diputado por ley. Él no es un diputado electo que sale en una lista de la cantidad de votantes y cada partido lo manda. Él, la misma ley, le dice que él adquiere esa condición de esa manera. Por derecho propio. Por derecho propio. ¿Coincide con esa tesis? No, ¿Por no qué? coincido con esa tesis. ¿Por qué? Muy sencillo. Bueno, para comenzar, Panamá viola la ley del Parlacén. Sí. Para comenzar. Sí. ¿Ok? Todos Ya por lo deberían ser menos el electos. Tribunal Electoral ya, gracias a Dios, ha dicho que a partir de las próximas elecciones se va a elegir a los diputados del Parlacén como Dios manda. Pero en este caso, presidente, Pero en este vicepresidente. caso no, porque el mismo artículo 18 del Tratado Constitutivo del Parlacén establece que los diputados, dependiendo de la condición que sean, tienen Electos. que... No. Electos. No. La Electos. condición de diputado de Parlacén. Es más. La condición de diputado ¿Sabe? de Parlacén establece que tienen que, Mira. en este caso, tomar e ir a la Es más, asamblea a la asamblea y ser juramentados No, para ser parte no. del... Es más, eso es parte de un reglamento, ni siquiera es en el reglamento del Y Parlacén además, que está. Que quieren obligarlo a que ellos sean... Y te voy a decir algo más, No, fíjate. eso es fíjate. Vamos a lo que dice el No, artículo 18 del reglamento interno del Parlamento Centroamericano. reglamento interno, ahí El está. reglamento interno dice, Interno, los diputados y diputadas centroamericanas titulares y suplentes que asuman el cargo deben prestar juramento y tomar posesión de su cargo conforme a lo establecido para ejercer Reglamento plenamente sus interno. funciones Ok, parlamentarias en el pero Parlacén. ¿dónde? Pero dice, perdón, ¿dónde? dice diputados y diputadas que asuman.
Sí, porque Ok. también dice principal y suplente. Él no Ok, tiene suplente. Entonces no tiene nada, él lo es por ley. Es que eso es una discusión que no, No, se ha- no, Mira, no, no, no. aquí en Panamá se han Aquí en presentado, Panamá, se han por presentado ejemplo. demandas, todas han sido por diputados electos, no en la condición de él. Rubén de León, todos son por Pero yo te diputados hago una electos. pregunta. Eso hay que Yo meterlo. hago una pregunta. En el caso del expresidente Martinelli, cuando Martinelli salió de Panamá Ajá. a ir a Guatemala y se juramentó ¿No estaba en agenda? ¿No estaba en agenda? como miembro Ah, del no Palacén, estaba. siendo el expresidente de la República. Él se juramentó, no es que, fíjate, él pero vino fíjate. y dijo desde Panamá, Fíjate. no, yo soy diputado del Parlacén. Fíjate, por ser nosotros presidente". tenemos No. una interpretación. Ese es un tema de Bueno, criterio. Ahora por eso bien, te digo, o ahora sea, la ahora, gente por lo dice menos, que, yo por lo menos que en forma no rápida, más allá. pero mira Hugo, en forma rápida, Sí. José Gabriel Carrizo se quiso ir para el Parlacén. ¿Rápida de qué? Si es del 1 de julio del 2024. Tiene un año y pico que no lo ratifican. Dejemos las cosas hasta ahí porque el tiempo se nos acabó. Vamos al análisis político con este y otros temas ahora, en segundo nada más. Gracias por acompañarnos. Ya regresamos. Bueno, se ha demostrado hasta ahora lo que usted dijo al principio del programa, que esta había sido una semana, Yo se lo dije, Hugo. es una paila caliente, pero usted lo agarre, ¿no? Una semana que de repente vamos a cortar los huesos de un dinosaurio en un lugar Mire, de Panamá. en la asamblea se dijo de todo. Aquí hay dos diputados. Los dos son, oye, ahora que saco cuenta, los dos son de San Miguelito. ¿Ah? Don Luis Duc, don Luis Eduardo Camacho, gracias por estar acá. Oiga, comencemos con el tema de el caso de don Gaby Carrizo, que salimos de este asunto. Me llamó la atención que su discurso se pareció mucho al de el amigo Fiel. Sí. No, el amigo del amigo fiel. El amigo Sí, del amigo el amigo fiel. del amigo fiel. Él dice allá que Gaby es chivo expiatorio y usted como que no están todos los que deben estar. Explíqueme eso y esa coincidencia. Bueno, primero de todo, buenos días. Gracias, Hugo, Danilo. Aquí también saludos al diputado que Tocayo. de colega. Don Luis, los dos también. Luis de los dos. Miren, Discurso, Yo- nombre, San Miguelito. Mucha coincidencia hoy, ¿eh? mucha coincidencia, pero bueno. Discurso bastante diferente. Sí, discurso totalmente distinto. Pero aquí sí quiero señalar algo. Miren, yo planteaba en mi discurso, en el periodo de incidencias, casualmente hablando de lo que está ocurriendo con el vicepresidente Gaby Carrizo, y yo lo veo así, como una pantalla de humo, una vitrina en este momento de tantos temas que se están dando para querer de esa forma distraer de los temas que son verdaderamente importantes. ¿Qué perdemos de vista si nos ocupamos del tema de don Gaby? Mira, hay varios temas que se están dando debajo de la mesa. Entre eso está la mina, entre eso está reformas electorales, entre eso está también muchas otras preguntas que yo me tengo. ¿Por qué otros participantes de ese gobierno no están siendo condenados como el... Pero él tampoco ha sido vicepresidente él no ha sido Gaby condenado todavía. Carrizo? Sí, están en un proceso. Sí, está en un proceso de investigación. Sí, están en ese proceso de investigación. Ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿por qué Nito Cortizo no? Él también estaba ahí. Tú me vas a decir a mí que Gaby Carrizo sí sabía lo que estaba haciendo y Nito Cortizo no sabía lo que Gaby estaba haciendo. Ahí está la coincidencia. No, Lo que dijo su amigo precisamente de Colombia, hace ¿no? un poco sentido, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que una cosa, hay que separar a las personas que por los hechos por los cuales se están acusando del proceso, de la forma del proceso. Porque, mira, a mí, una persona muy cercana a Ricardo, y el propio Ricardo dijo que Gaby era un chivo expiatorio. Yo no creo que Gaby Carrizo, el vicepresidente, es ni chivo ni expiatorio. Yo creo que él tiene Pero la una- expresión, a él mi tiene- criterio, lo exonera. no, por no lo- parte del no lo señor exonera Martinelli. porque en el contexto no es que él lo está exonerando. Lo que él está diciendo ciertamente que quiere darle una menor responsabilidad. Pero es que, mira, aquí en este país todo el mundo sabe, en el mundo de la política, en el mundo normal, que aquí mandaban dos personas. Porque mandaban porque además el presidente le delegó esa responsabilidad de nombrar, de mandar el vicepresidente Gaby Carrizo y Roy Cortizo, el hermano del presidente. Y alguien Eso más en no la quiere asamblea decir también. que... ¿Quién más en la asamblea? Ese no quiere decir que Nito Cortizo diputado ahí del no PRD. tiene, ¿Qué no diputado? tiene la Presidente. responsabilidad de primer orden, porque si tú delegas es tu responsabilidad. Lo que hagas, quien tú delegaste es tu responsabilidad, sobre todo presidente. Ahora, yo presumo la inocencia de don Gaby Carrizo, lo mismo que presumía del señor Ricardo Martinelli, pero de la forma en que usted lo dice es como si hubiese de verdad
Algo que- Responsabilidad y responsabilidad. Yo presumo la inocencia. Hugo, yo no creo que tú presumieras la inocencia de Ricardo. Oye, fue hasta titular. Digámoslo como Fue sea. fue hasta titular en un periódico de Pasa. Pero fíjate, yo lo que sí te quiero decir algo. Sí. Yo no voy a entrar a jugar si Gaby Carrizo o cualquiera que vaya es inocente o culpable, porque ese no es mi rol. Ok. El rol mío es, en razón de lo que se vaya conociendo el proceso, opinar. Pero tengo que decirlo, que mira, a mí me llamó una persona cercana a Ricardo, cercana al partido, y me dice, ¿tú por qué estás defendiendo a Gaby Carrizo? Yo estoy defendiendo a Gaby Carrizo. No, porque tú dices que, ¿cómo se llama? La aprehensión no estuvo bien. Porque yo no puedo decir hoy que algo que yo decía era malo, antes Claro. bueno. Por eso le llamaba la Porque atención en esa el línea tema de que dio. y te repito, yo no estoy defendiendo a Gaby Carrizo, yo defiendo es el sistema, el debido proceso, y lo voy a hacer, lo hice ayer, lo voy a hacer hoy y lo voy a hacer mañana, indistintamente quien sea, porque en el tema de la aprehensión específicamente, la aprehensión es una figura que se usa cuando una persona está rehuyendo el proceso. Pero aquí fue todo lo contrario. Entonces, Él vino y Exacto. fue todo lo contrario a la no historia veo- de su amigo, precisamente. No, Vino y enfrentó. Ricardo atendió el proceso con su abogado, porque hay dos etapas del proceso. El proceso David tú lo Carrizo puedes también. encarar, tú No, lo no, él puedes vino él. encarar. Es que precisamente, pero y vino mira, con su abogado los aquí a abogados de atender el Gaby proceso. Carrizo, entiendo, Claro. habían estado acudiendo a ver el proceso, porque en el proceso hay dos etapas, en donde la persona que está siendo investigada puede representarse con su abogado, y otra etapa, cuando ya él pasa una etapa de imputado, él tiene que estar Claro. personalmente. Son dos etapas diferentes. En este momento, él podía ser representado por su abogado como lo estaba haciendo. Mira, yo soy del criterio que toda persona que haya cometido un acto de corrupción tiene que ser investigada, tiene que pagar en la cárcel y devolver la plata robada. Ahora bien, Cosa que no está pasando. cosa que no pasa, que hay que analizar el tema de las leyes anticorrupción, a mi percepción, conste. Ahora, adicionalmente, con lo que está pasando con Gaby Carrizo, vuelvo y lo digo, para mí es una cortina de humo de tantos temas que se están dando para distraer de lo más importante. Y quien hasta cierto punto, a mi parecer, presenta todos estos temas, el mismo gobierno, porque es el que, hasta cierto punto, él maneja los temas que se están Su tocando. gobierno es el que está tirando cortina de humo. Esta es la fantasía de los muchachos de la asamblea, porque, vuelvo y te digo, o sea, decir que José Raúl Molino está haciendo lo que hizo Varela, por ejemplo, y que hizo Gaby, porque ahora Gaby, no, por eso digo, no es ni chivo ni expiatorio. Es decir, lo que ellos dos hicieron, compararlo con lo que Entonces, está si haciendo. no es chivo y no es petero, ¿qué es? Está como el otro, no es justo ni es bueno. Casi la misma. Lo que te quiero decir es que Bueno. yo no tengo ninguna evidencia de que el presidente Molino esté metiendo sus manos en la justicia. Ok. Hay Cosa otro- que sí hicieron sí. los personajes que estamos hablando. Hay otro tema que pongo sobre la mesa. Aquí estuvo el expresidente Ernesto Pérez Valladares a raíz de la elección ahora del subcontralor. Él le llamó la atención que se tomaran medidas contra uno de los diputados de Vamos y dice que ustedes no están ni siquiera en tercer grado, ustedes están en kinder en materia política, que están actuando como partidos políticos que tiran líneas y el que no está le caen encima. Es lo que están haciendo con su diputado. ¿Es así o no? Mira, yo creo que aquí el que le falta argumentos para debatir, para entrar en el debate, va a salir con ese tipo de acusaciones. Ya lo hemos escuchado de diferentes actores políticos de alta jerarquía que vienen con este tipo de descalificaciones para querer desacreditar el trabajo que uno está haciendo. Nosotros no llegamos aquí por llegar, llegamos porque la gente nos dio la confianza. Ahora bien, estando aquí, yo tengo que ser claro con ustedes. El proceso que se dio con el diputado Saldaña es que, y yo siendo subjefe de la bancada, acompañando al jefe de la bancada, es que básicamente en reunión de bancada nosotros habíamos conversado del tema y habíamos determinado el por qué no íbamos a apoyar al señor Omar Castillo. Se acordó ahí de forma unánime que no lo íbamos a realizar y estaba la suplente del diputado. Él no, la suplente. Él no estaba ahí, estaba la suplente y posteriormente, antes de la votación en el Pleno, también lo volvimos a acordar y a reiterar las razones del por qué no íbamos a apoyar a Omar Castillo y también de por qué nosotros íbamos a votar como íbamos a votar, que tenemos todas nuestras explicaciones. En ese momento, cuando nosotros exponemos el tema, todos acordamos, y él estaba ahí, todos acordamos que íbamos a salir de forma unánime a votar. Posterior de la votación, para todos fue sorpresa lo que realizó el diputado en ir contrario a algo que había dicho que Pero, iba diputado, a hacer. yo le quiero hacer una pregunta. Sí. En términos jurídicos políticos, ¿qué es usted? Usted. Un diputado de libre postulación. Exactamente. Entonces, si usted es de libre postulación,
a diferencia del diputado Camacho, usted puede votar como bien le parezca a usted cuando usted lo decida, porque su naturaleza así lo determina. Usted no tiene por qué rendirle cuenta a ningún tipo de organización política. ¿Por qué usted acepta privarse de un derecho que usted tiene a diferencia del diputado Camacho? No, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no debemos coartar la libertad de expresión de nadie. Y nadie se la ha coartado al diputado. El diputado votó como él quiso. Ahora bien. Pero tuvo consecuencias. pero No, votar como quiso tuvo consecuencias. Es que ahí viene el tema. Estar dentro de Vamos es tener una línea del por qué nosotros llegamos, de la forma en que íbamos a trabajar y con qué compromiso nosotros nos íbamos a comprometer. Si tú no estás alineado a eso, hey, no estés donde no quieres estar. ¿Los movimientos independientes están actuando como partidos políticos, de hecho? Bueno, mira, yo coincido con el expresidente Pérez Valladares. Porque fíjate, nadie está cuestionando el que ellos llegaron ahí y llegaron en razón de un apoyo. Esa es una realidad que nadie está cuestionando. Lo que está cuestionando es su actuar en razón de una vez que llegaron. Y mira, el Pérez Valladares para mí fue, y esto no lo digo despectivo, sino es una descripción gráfica a lo cual acostumbramos a hacer los panameños. Para mí, yo lo he dicho, para mí no están en kinder, están en pre-kinder. Eso es lo que dicen. Lo manda más abajo. Sus acciones lo demuestran, pero el detalle está sobre el tema de lo que estamos analizando. Es que, mira, y esto incluyendo los partidos políticos, yo creo en la disciplina partidaria. Es más, yo creo en la revocatoria de mandato. Pero yo no creo que tú puedes aplicar revocatoria de mandato y dictar una línea partidaria o de grupo acá, porque Vamos no es ni partido o de grupo en todos los temas que la Asamblea trata. Los únicos temas que, fíjate, que tienen que afectar una línea partidaria son temas que afectan al país o que afectan la posición doctrinal del partido señor Duque, solamente para aportar rápidamente. Pero la gente Vamos le da el voto, le piden, tienen que llevar a Vamos hasta quienes van a nombrar ellos como yo solamente quiero aportar a lo que está diciendo como el diputado. asistentes en la así de sí. Ahí hay un mandato férreo. Hay un mandato férreo en los independientes. Ricardo Martinelli es Chichepiña al lado de Juan Diego, que es el que oiga, guía y eso es pone fuerte. eso ahí. Ricardo es Chichepiña, lo de Juan Diego, dice. No, Chichepiña en cuanto a la línea política, no en cuanto al liderazgo, porque todo el mundo sabe cuál es el liderazgo aquí. Yo lo que quiero aportar en esto, diputado, si me deja expresarme, yo dile, ¿cómo no? Deja hablar. Bueno, ¿qué pasa? Primero que todo, nosotros no estamos en una línea partidista porque nosotros no podemos revocar el mandato a nadie. Y a nivel de la coalición Vamos no se está revocando el mandato a nadie. Hay que entender algo. Lo que se está diciendo es, se ha puesto una suspensión para que la Junta Directiva delibere con respecto a si vamos a seguir apoyando a ese tipo de diputados que tienen un tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos determinado por qué no íbamos a votar por Omar Castillo. Un diputado, una persona que ya sabíamos nosotros, bajado bajo la línea, y es mi percepción, y lo digo así, del gobierno, diciendo, este es el candidato de gobierno, tienen que votar por él, y adicionalmente, un candidato que en sus antecedentes venía siendo juzgado por el proceso judicial, por diferentes temas que se dieron cuando él estuvo participando. Es una persona que viene del gobierno, porque ha estado trabajando en el MEF, ahora a venir a fiscalizar al gobierno desde la Contraloría, cuando la Contraloría debe ser un ente independiente. No hace sentido. Ahora, pero ya se eligió. El punto es que yo me estoy acordando yo de quiero, yo quiero sí, que me diga antes, porque avanzando, ¿en qué ha sido condenado? No, pero más allá de eso, más allá de eso, porque deja en el aire, yo vuelvo al tema. Castillo ha sido condenado de algo. Yo vuelvo al tema de esa disciplina férrea dentro del movimiento que se asemeja mucho a lo que algunos partidos llamaban la disciplina partidaria. Usted tenía que votar como decía la cabeza o como votaba la mayoría y usted no podía salirse de esa línea. Entonces, ¿qué tan independientes son? Nosotros coordinamos anteriormente. Se dio la oportunidad a todos que trajeran sus candidatos, que lo hablaran, que lo expresaran, que lo dijeran. En las reuniones que nosotros tuvimos previas. ¿Él no presentó a Castillo? No había presentado a Castillo. Diputado, pero yo quiero remitirme a un hecho, porque yo soy uno más de los que piensa que hay partidos que se comportan como empresas políticas. RM, para estar más claro. Mira, él lo dice, porque él lo ha dicho que es RM. Pero, además. Y he señalado eso porque siempre he criticado el hecho de que un diputado
no pueda expresar su voto. Por dos razones. La primera tiene que ver con un derecho que tienen ustedes como diputados, Claro. que es la inmunidad. La razón por la cual ustedes son inmunes es para que nadie los pueda presionar. Y Subrayo, sobre las nadie. opiniones y los votos. Nadie. Exactamente. nadie. Por las opiniones y por su voto. ¿Qué es lo que yo peleo? ¿Qué es lo que yo quiero cuestionar? Que ustedes no pueden dejarse presionar porque tienen una prerrogativa que ni Hugo ni yo tenemos, que es la de ser inmunes. Entonces, si ustedes tienen eso a su favor, ¿cómo ustedes mismos atentan contra ese derecho que tienen? Eso es lo que yo quiero Esa entender. mire. prerrogativa que tienen. Vuelvo y reitero, el derecho del diputado no se le quitó, el diputado votó como él quiso votar. Pero tuvo consecuencias sancionatorias. Tuvo una consecuencia ahorita de una suspensión debido a que Un el proceso diputado... sumario. Y desde el exterior. Por un tuitazo. Y desde el exterior. Como lo hacía precisamente don Ricardo, por Por eso, Twitter. o sea, Pero que no hay hubo un coherencia canciller aquí. que lo votó Pero por entonces, Por eso, o sea, se está burlando, pero a la vez su expresidente, su amigo fiel, hacía lo mismo. Entonces, O sea, Juan Diego está no haciendo es lo mismo. coherente. No, no es lo mismo. Bueno, O sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Mire, yo lo que quiero decir aquí, o sea, si puedo expresar esta Adelante. parte, es que en este caso el diputado tiene su libertad de poder votar como él quiera votar y así mismo lo hizo. Sin embargo, dentro de la coalición Vamos, que no es un partido político, ahorita es una organización política, por lo cual nosotros todos nos comprometimos de firmar unos compromisos, unos lineamientos de cómo nosotros trabajar dentro de la Asamblea, basado en renuncia a privilegio, basado en poder hacer las cosas de forma distinta. El que no se acopla a eso, entonces mira. tú no puedes estar... No es lo mismo, pero se parece. Mira, yo creo que el tocayo, yo no sé. el Estamos de una tocayo forma cree, organizada. el tocayo No, y cree, las Puede acciones- tener mira, el coincidencias, tocayo pero cree no- que no todo el somos mundo formalmente tiene un mala partido memoria. El tocayo cree que todo el mundo tiene mala memoria. Ajá. Yo recuerdo con claridad cuando Juan Diego Vázquez dijo, nosotros vamos a actuar como grupo, todos los que están aquí están obligados a actuar como grupo, y el que no se acopla a la línea del grupo, yo mismo voy a salir a Eso es pedirle cierto. la revocatoria del mandato Eso es cierto. a sus comunidades. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque él sabe que para eso se requiere liderazgo. Y Juan Diego tiene Y no- liderazgo, ¿no? Pero no tiene liderazgo para poder llegar a aplicar el revocatoria de mandato, porque recordemos que eran 20, ya van por 10, eran 18, ahora van bajando. ¿Cuántos son en total ahora? Son como Vamos. 16, porque Vamos, producto hasta de el qué? momento somos 18 Producto- Contando a diputados. Saldaña. Contando a Saldaña, porque no se ha tomado una producto del decisión, mandato abusivo, arbitrario, de quienes le están tirando a la línea política de mala manera. Mira, Ahora bien, se toma una decisión en esto de si uno es movimiento político, si es independiente o si es partido político en la Comisión de Reformas Electorales Además, hay para los contradicción, partidos además plurinominales. hay contradicción, Sí, porque ellos sí. hablan de conflicto de intereses, pero yo veo a Juan Ah. Diego en conflicto de intereses. ¿Qué conflicto? Disculpe? Sí, qué Conflicto pero a de ver. intereses, porque fíjate, Juan Diego Dígalo. recientemente cuestionó, junto con los diputados de Vamos, el hecho de que la Asamblea aprobara que los abogados, que son miembros de la Asamblea, puedan ejercer. Ajá. Entonces, y es cosa que, te repito, la única vez que yo recuerdo que la Asamblea decidió algo contrario fue en la legislatura pasada. En su vida yo nunca había visto eso. Ahora, Juan Diego, fíjate, ¿Sí? es abogado y tira la línea no de un diputado, de 20 diputados. ¿Y dónde está el conflicto? Y ese hay conflicto de intereses. ¿Cuál es? Porque No, ¿en qué radica en qué radica el conflicto de interés no, hay cuando se argumentos dice que quedan cuando vacíos, ven pero de los bueno. diputados que pueden hacer? No porque tenga el cargo, sino lo que ellos dicen, lo que ellos pueden hacer desde el cargo. Juan Diego no tiene el cargo, pero maneja 20 diputados. No, Dice No, 20 diputados. no le encuentro, voy a tener No, que no, pensar no, mucho en no, esa no, línea no, está y yo claro, quiero ser... Está muy sencilla, porque fíjate, Sí. la acusación diputado. de conflicto de Ajá. intereses no es en razón de que si un El un presidente diputado de es su partido diputado, da instrucciones. pero él no es abogado. Diputado. Y es el presidente de un partido. ¿Qué dicen los que Sí. critican la posición que los abogados, que los diputados aprobaron? Que como ellos aprueban las leyes, pueden aprobar las leyes a su antojo, no es que eso. pueden hacer esto. No, no es eso. la cuestión de que ellos sean Entonces, ¿cómo diputados, es? de que ellos pueden, Voy a de que, esperar que el de que diputado cuando, habla, porque de es que lo que cuando hablamos. ellos pueden ir a un juzgado, la persona ve al Sí. diputado. No, pero si igual ve, si tú ves a un diputado. Pero cuando va Juan Diego no venga un diputado, venga un abogado, Sí, el diputado. ¿Dónde está el conflicto? Si No cuando entiendo. tú tú ves un diputado, pues tú ves a alguien que manda 20 diputados, ¿a quién tú le puedes tener más temor? Diputado. ¿Al que hay uno o al que manda 20?
Al que manda uno, al que manda 20. Su contraargumento. El diputado se manda él solo. Su contraargumento. Pero no manda, bueno, no son 20. Donde ya. aparece él, bueno, sí, No 18, son 20, son contando 18. Saldaña. No, ya quitando a Saldaña van bajando todavía. Ok, bueno, ya ahora que me deja hablar, diputado. Pero si tú hablaste y no te interrumpí, ¿por qué te molesta que yo hable? Déjelo hablar. Ok, Dale, listo. Entonces, miren, yo sí les tengo que decir algo. Parte de los argumentos de por qué nosotros votamos en contra de esa... No, pero ya eso lo superamos. Estamos Solución. hablando del conflicto de intereses que él dice donde se presenta Juan Diego, hay más conflicto porque cuando se presenta el abogado Juan Diego, hay detrás del 20, bueno, Va el que 18 manda, va el que manda diputados, 20. dice él. No, 18. Bueno, 17. Dice él, ese es el argumento. ¿Cuál es su argumento? Mire, ese es un argumento que él tiene. Sin embargo, nosotros, en ese caso, ninguno de nosotros va a estar actuando de ninguna forma para estar favoreciendo, en ese caso, a Juan Diego, en ningún caso que él pueda estar atendiendo. Lo que nosotros sí planteamos es que un diputado tiene dentro de su poder juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si un diputado en sí va a ejercer ese derecho como abogado a un caso litigante, ¿qué va a suceder? Puede tener un conflicto de interés directo del diputado con los jueces porque tiene un poder... Lastimosamente se nos fue el tiempo y no pudimos abordarlo de las reformas electorales. Pero si ese que no tiene el cargo manda 20 y le puede decir esos 20 ahí, presenten una denuncia a ese diputado y si llega, voten a ese magistrado, voten en contra de ese magistrado porque me jodió en un caso, es la realidad. Sí, pues, mira, yo no he escuchado a ningún juez, ningún magistrado decir que si es así, entonces Martinelli lo va a usar con sus diputados que tiene ahora en la Asamblea. Pero es que él no es abogado, no tiene sus intereses que sí tiene. Él no necesita yo no sé si usted va a votar en razón de los clientes de Juan Diego. Manda a ustedes a yo no sé si en el caso de Brecht, a meterle presión a todos los jueces para que puedan yo no sé si la sacarlo. candidata que ustedes querían apoyar ahora para su contralora es cliente de Juan Diego. Mire. ¿Es cliente de Juan Diego? Nosotros no apoyamos a ningún cliente de Juan candidato. Diego? Pero Yo esa ustedes información tenían lo una desconozco. candidata. No puedo venir aquí a decir cosas que no sé. Usted tenía una candidata. Usted está haciendo señalamientos. Porque no quisieron Teníamos llevarla. una candidata, pero lamentablemente... viste que sí la tenía. Y teníamos una candidata. Viste que sí la tenía. ¿Y es cliente o no cliente del líder de la coalición? Vuelvo y reitero, eso es una información que yo no tengo y decirla... Es lo que él planteó en la mesa. Si él lo planteó, que presente las evidencias y que lo diga. Bueno, el tiempo se nos acabó, le agradezco que hayan estado, se me quedó el tema de las reformas yo estoy electorales, la realidad. Les agradezco que me hayan acompañado. En razón de lo que Juan Diego dice y quiere. Vamos a la pausa y regresamos porque, mire, si Panamá ha estado caliente, el mundo está mucho más caliente. Así que vamos a poner en perspectiva lo que ha pasado en el mundo en este mes con Daniel Sobato. En segundos. Nos tomamos un respiro de lo que sucede en Panamá para asomarnos al mundo. Daniel Sobato está con nosotros. Siempre nos concede ese privilegio porque no podemos vivir aislados. Mucho de lo que pasa en Panamá, pero es que, Hugo, de lo que acabamos de discutir. Cada vez que viene Daniel, tenemos como más enredos en el mundo. O sea, como que la cosa se ha ido. Sí. Es más, la última vez que lo tuvimos, bienvenido, buen día, don Daniel. Muchísimo gusto, buenos días, gracias. Oiga, la primera vez que estuvo, fue iniciando el año, estoy haciendo memoria. Claro, el 3 de enero, País la encendido. madrugada. El mundo encendido, mirando lo que pasa en Venezuela. Correcto. Y el mes cierra con una advertencia, se declara estado de emergencia en Estados Unidos por el tema Cuba. Correcto. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Mira, yo creo que ha sido todavía a punto de terminar un mes tremendamente intenso y fuera de cámara lo veníamos conversando con ustedes dos. Sí. Un mes que hubiera parecido que hubiera sido un año de la cantidad de cosas que han pasado, ¿no? Entonces creo que es un mes intenso que no nos ha dado respiro y que de una manera u otra anticipa lo complejo, a su vez también lo turbulento que va a seguir siendo el año 2026, pero al mismo tiempo lo decisivo, porque van a pasar cosas muy importantes que ya están calendarizadas, entre ellos en América Latina, un escenario electoral con 4 elecciones muy importantes, 3 de ellas en Sudamérica, y además elecciones de medio periodo en Estados Unidos que van a tener una importancia mayúscula para ver con qué poder político, con qué capital político va a tener Trump sus 2 últimos años de presidencia. Sin pasar por alto que Costa Rica va a las urnas, eso lo quiero... Correcto. Vamos a tocarlo más adelante, pero... Correcto. Mire que en un mes Venezuela no es el que era iniciando el año. Ya está recibiendo dinero del petróleo, lo que se decía las primeras semanas que no era posible, ha sido posible, y los Estados Unidos moviendo los hilos
de la política y de la economía en Venezuela. Son tantas las cosas que yo me permití, como siempre nosotros tratamos de hacer con ambos, abrir dos ventanas. A ver. ¿no? En la ventana de lo global tenemos, por un lado, lo que fue, combinado con lo regional, la captura de Maduro en Venezuela y el inicio, más que de una transición, de momento, una transacción, ¿no? Y es evidente. Segundo, todo lo que tiene que ver en materia de su riesgo global, donde estamos viendo en el foro de Davos el gran discurso de Carney, el primer ministro canadiense, donde claramente dijo, estamos viviendo en un momento de ruptura y es un momento donde el viejo orden liberal internacional ya no cuenta y tenemos que ver qué hacemos las potencias medias. Tercero, todo el tema de lo que llegamos a pensar que iba a haber un ataque a Groenlandia. Esto ahora lo dejamos. Son tantas las cosas que pasan que al rato una noticia desplaza a la otra, pero se llegó a hablar de una invasión a Groenlandia que Trump no descartó, la terminó descartando en Davos, y si no, aplicarle aranceles a varios países europeos, también lo descartó. Sigue ahí lo de Ucrania, sigue ahí lo de Gaza y se le agregó Irán con todas las manifestaciones y la amenaza ahora. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con este esfuerzo de diversificación que estamos viendo de muchos países del mundo, que frente a un Estados Unidos que cada vez es menos previsible, ahí está Unión Europea firmando un convenio de comercial muy grande con India, la Unión Europea firmando el convenio con el Mercosur, Macron visitando en su momento a Xi en China, Carney visitando a Xi en China, ahora Starmer, el primer ministro inglés, visitando a Xi en China. Es decir, estamos viendo en el ámbito global demasiadas cosas ocurriendo en tan solo un mes. Y a nivel regional latinoamericano, lo mismo, ¿no? Donde quizás la noticia más cercana es esta emergencia nacional que decretó el presidente Trump para asfixiar, dijo, a Cuba, porque dijo, Cuba está a punto de caer. Y eso es un elemento que creo que se viene a sumar al tema Venezuela. Usted previó, teniendo antecedentes en el caso Venezuela, eso no nos dijo la hora, pero previó lo que iba a suceder y creo que usted lo previó en diciembre, ¿verdad? Sí. Aquí en este espacio. Sí. Teniendo todos los elementos que ya hay en lo local o en lo regional, de lo que acontece en Venezuela y de la forma en que se dio, viendo cómo de alguna forma se le cortan las alas del petróleo, del ingreso de petróleo a Cuba por todas partes, con la amenaza de aranceles a quien ayude a Cuba o le dé algo a Cuba. ¿Qué prevé usted que viene con Cuba en los próximos meses, en las próximas semanas? Yo creo que viene una asfixia enorme. La estrategia frente a Cuba va a ser diferente a la estrategia de lo que se hizo frente a Venezuela. En Venezuela claramente había una denuncia de narcoterrorismo, de cartel de los soles, etc. Ayer Rubio y a su vez Trump señalaron claramente de que no están pensando en una intervención armada, lo que están haciendo es una asfixia económica y ahí hay que ponerle ojo no ya a Venezuela, sino a México, porque hay un mensaje muy claro. Y la presidenta Sheinbaum quiso lavarse las manos diciendo es una decisión de Pemex. De momento nosotros queremos seguir dando apoyo de petróleo humanitario a Cuba, pero Trump ha sido muy claro. El que le dé petróleo a Cuba se le van a imponer aranceles y yo creo que en este año donde va a estar en juego la renegociación del TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y sobre todo México, la presidenta Sheinbaum, que habla mensualmente con el presidente Trump, el presidente Trump la acaba de elogiar, dice es una gran líder, etcétera, pero le va haciendo rendir cuenta mes tras mes, así que yo creo que México no va a poder continuar dando petróleo. ¿La asfixia va a ser a corto plazo a Cuba o va a tomarse mucho tiempo? La asfixia yo creo que habrá que ver cómo logran manejarlo, porque la situación económica pre-Trump en Cuba ya venía siendo muy complicada. Este año 2025 que acaba de cerrar fue extremadamente tormentoso para la dirigencia de Díaz-Canel. Cortes de luz, cortes de agua, falta de divisas, etc. Si ahora le estrangulás, por un lado, la llegada de petróleo de Venezuela y a su vez estrangulás la llegada de petróleo vía México, yo creo que la situación se va a complicar en grado extremo. No podría anticipar con qué celeridad, pero sí creo que va a entrar una turbulencia obligando, porque acá hay un actor que no hay que perder de vista. Ese actor se llama
Marco Rubio, Sí, que es el señor. secretario de Estado y que a su vez es el secretario de Asuntos de Seguridad Nacional, y él tiene un interés muy importante, no solamente en lo personal, hijos de exiliados cubanos, Sí, señor. sino porque Marco Rubio es una de las personas que quiere aspirar, habrá que ver qué pasa con J.D. Vance, a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Don Danilo. Ahora bien, Daniel, hay dos temas que tú tocaste que quiero remarcarlos un poquito y ponerlo en perspectiva de tu análisis. El primero tiene que ver con México, relevante, porque como bien dijiste, Trump elogia a Sheinbaum, la pinta de maravillas, y México ya había tomado la decisión de apoyar a Cuba con petróleo. Si se impone el criterio de Trump, obviamente Sheinbaum va a perder internamente parte de su carácter de mujer autárquica, que puede dirigir un país que se ha apreciado de tener una política exterior firme. ¿Ves tú al gobierno de Sheinbaum pasando por un problema interno de justificación ante sus electores, o crees tú que va a mantener el apoyo que heredó de AMLO? No veo a la presidenta Sheinbaum con la capacidad de poder mantener su decisión de seguir dándole apoyo vía petróleo, ellos le llaman petróleo por razones humanitarias, a Cuba. No la ves. En este momento difícil ella tomó distancia y dijo eso fue una decisión de Pemex de no hacer el envío en este mes que estaba previsto. O sea, le dio la pelota a Pemex. Pero yo creo que ahora viene la decisión. Después de lo que ocurrió el jueves en la noche de la semana pasada, donde el presidente Trump dijo nadie le tiene que dar petróleo a Cuba y quien le dé petróleo a Cuba se le impondrán aranceles, yo creo que la decisión está clara en ese sentido. El segundo tema tiene que ver mucho con esto y tiene que ver con el control que ha logrado Trump sobre el negocio petrolero fuera de Estados Unidos. Al hacerse del control de Venezuela, es obvio que ya Trump controla las llaves, las válvulas de la tubería de petróleo en buena medida. Por lo tanto, asegurándose que no existe un proveedor de Venezuela para Cuba, asegurándose ahora, según tú, con tus argumentos que has presentado, que México no lo hará, ¿crees tú, ves tú, yo no lo veo, pero quisiera cotejarlo con tu apreciación, que Trump vuelva a poner en práctica su capacidad de tener un adversario o un enemigo con el cual va a negociar en Cuba? Porque si Maduro controlaba a Venezuela, en Cuba eso es a la 10ª potencia. Por lo tanto, desplazar todo el poder de Cuba lo veo más difícil que desplazar todo el poder de Venezuela. ¿Tú ves una especie de algo equivalente a Delcy Rodríguez en Cuba? No lo sé, porque yo creo que el escenario en el caso de Cuba, vuelvo a decir, va a ser totalmente diferente del que hemos visto en el caso de Venezuela. En el caso de Cuba yo creo que Trump, y vuelvo a señalar, Marco Rubio, están queriendo llevar al régimen cubano liderado por Díaz-Canel a una situación de asfixia económica para obligarlos a sentarse a la mesa. Te lo voy a poner más duro, más crudo. Cuando yo digo el caso del Delcy Rodríguez, refiero al hecho de que si ves que alguien de adentro de Cuba le pueda dar la vuelta a quienes controlan Cuba, es decir, que pueda jugar... ¿Con cuánta elegancia? O sea, que alguien le pueda jugar sucio a su propio gobierno y pueda transar con... Siempre dijimos nosotros que siempre hay un Judas. Esa expresión es tuya. Siempre o un colaborador interno. Un colaborador. Pero yo creo que la situación, vuelvo a decir, de Cuba es diferente. Creo que ahí se van a manejar escenarios de quizás una negociación con el establishment. Con el establishment. Además hay una capacidad limitada de Estados Unidos de poder manejar cantidades de conflictos. En el caso de Venezuela hay una noticia también muy importante. La Asamblea Legislativa que preside el hermano de Delcy, por eso fue muy importante haber dejado a los hermanitos, porque uno está en el Ejecutivo, Delcy, y el otro preside... Dos poderes. Y haber conversado con los hermanitos antes. Exacto. Y ese poder legislativo le acaba de abrir el mercado petrolero a las empresas privadas. Así que vamos a ir viendo muchas reformas. Lo importante aquí, volviendo a Venezuela, por eso yo hablo de una transacción de momento y no una transición democrática, es ver con qué celeridad se van a ir cumpliendo las 3 etapas que Rubio prometió. Primero, estabilizar. Luego, segundo, recuperar, y tercero, ir a la transición. Y la apuesta que yo creo que están haciendo los hermanos Rodríguez, más Diosdado Cabello, más Padrino López, es ganar tiempo.
¿Ganar tiempo para qué? Para que las cosas se le terminen complicando a Trump. Puede ser lo de Irán, puede ser algún otro incidente internacional. O puede ser en su propia casa. Puede ser que la tiene medio enredada. Hablemos de eso. Enredada y a su vez que le vaya mal en las elecciones de noviembre y entonces aprovechar esa oportunidad. Esto me recuerda, allá por fines del siglo pasado, de la década de los 80, Hungría. El Partido Comunista de Hungría un buen día amaneció y dijo, ya no somos el Partido Comunista, somos el Partido Socialdemócrata de Hungría, tenemos otros intereses, vivimos de otra forma y se rebautizaron y ya. Todo cambió en Hungría. Oiga, luego de ese recorderis histórico y esa analogía, vamos a lo que está pasando dentro de la casa de Trump y cómo también está manejando los diferentes escenarios con un ojo puesto en los sube y baja de las bolsas. Bueno, lo que está pasando dentro de Estados Unidos es tan importante que el Grupo de Eurasia, que hace análisis de riesgo político y todos los años elabora su informe de los 10 principales riesgos geopolíticos del mundo, en este informe del año 2026, presentado en enero, en el primer lugar puso la revolución política dentro de Estados Unidos y como vector fundamental el tema de Trump. Nosotros hemos venido analizando a lo largo de los últimos programas cómo Trump ha ido empujando cada vez más de manera expansiva el ejercicio del poder ejecutivo y generando eventualmente la posibilidad de una crisis constitucional dentro de Estados Unidos. El tema migratorio, que por un lado es bien recibido, cerrar las fronteras, evitar que sigan llegando inmigración ilegal, la manera como lo está manejando el ICE y otras instituciones realmente están generando un enorme repudio. Minneapolis y Minnesota yo creo que es el ojo de la tormenta donde incluso por primera vez hemos visto que Trump ha tenido que pausar y dar un pasito para atrás para, como dice el GPS, recalcular, porque claro, el asesinato de 2 ciudadanos norteamericanos en un tiempo relativamente muy corto, el último en una verdadera ejecución extrajudicial, le está generando una situación que se está reflejando en las encuestas. En este primer año Trump tiene casi 56% de rechazo y tan solo 42% de aprobación, pero las bolsas también le están pegando duro. Y cada vez, como lo vimos en el día de la liberación del 2 de abril, como lo vimos en otros temas cuando él se peleó con Xi por el tema de tierras raras, cada vez que las bolsas le mandan un mensaje muy claro, reacciona. Él reacciona. O acciona diferente. Exactamente. Y lo que queda por ver es qué decisión va a terminar tomando la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de varios temas, incluido el tema comercial. Don Danilo. ¿Cómo valoras tú el hecho de que una cadena de pro-Trump, como lo es Fox, publicase una encuesta en la que él salía con un elevado, en la que las acciones de su gobierno salían con un elevado calificación porcentual de que son acciones exageradamente violentas? Hombre, claro, porque... ¿A quién le pega ese discurso? Bueno, ese discurso le pega claramente al núcleo duro de Trump, particularmente todo lo que tiene que ver con el manejo migratorio interno. Hay convicción de que hay que controlar el tema de migración, hay convicción de que acaba un juez federal de echar para atrás las decisiones de la revocación del TPS respecto de los venezolanos y de los haitianos. Entonces, ese tema se le ha ido yendo de las manos. Ahora, el balance de este primer año es bastante negativo para Trump. Sigue teniendo una base dura en el grupo de republicanos y sigue teniendo una base dura en el grupo de MAGA, pero respecto de los independientes y del resto, está siendo muy mal evaluado. En la economía, la inflación se vuelve a disparar, en el tema migratorio con estos desmanejos y estos excesos, y en otros excesos que está cometiendo Trump, y vamos a ver cómo esto le pega, porque creo que el tema central que hay que ir monitoreando ahora son las elecciones de noviembre de medio periodo en Estados Unidos. Si a Trump le va mal en esa elección y pierde el control de la Cámara de Representantes o ambas cámaras, yo creo que va a haber 2 años muy difíciles. Sí, señor. Porque no tenemos claro cómo va a reaccionar Trump si pierde capital político. ¿Se va a volver más contemplativo o vamos a tener a un Trump mucho más agresivo? Y esa es la gran interrogante del 2026. Nos queda poco tiempo, pero no podemos pasar por alto lo que pasó este jueves. Corte Suprema de Justicia en Panamá toma una decisión respecto a puertos que celebra la Casa Blanca y que China dice, vamos a defender nuestros intereses. Este va a ser un
factor también en este momento a nivel internacional? Absolutamente, porque de los tres grandes temas de la doctrina Monroe en América Latina y en el hemisferio occidental es tema migratorio, tema droga y el tema de sacar todo lo que pueda a China de América Latina. Y Panamá, que había empezado estando muy visible, hemos visto que frente a crisis tras crisis tras crisis, de momento había quedado quieta la situación. Yo creo que esto lo va a revivir. A mí lo que me preocupa de esto son dos cosas, sin entrar en los temas internos que no son los de mi competencia. Número uno, esta noticia viene prácticamente un día después de haber Panamá protagonizado, haber sido vitrina de un gran foro internacional que organizó la CAF, donde se hablaron de cosas muy importantes, entre ellos cómo atraer mayor inversión a América Latina en general y a Panamá en particular, cómo garantizar seguridad jurídica, cómo garantizar gobernabilidad y a su vez, obviamente, este tema que genera un enorme nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Y bueno, porque hay tres elementos que ustedes lo han venido analizando en los programas que yo he visto. Dos de los contratos más importantes que ha tenido Panamá, uno sobre la mina y otro sobre los puertos, si bien son completamente diferentes, han terminado siendo considerados por la Corte Suprema como inconstitucionales. Esto genera un cimbronazo desde el punto de vista de seguridad jurídica. Y lo otro muy significativo que tiene que ver con esto es, bueno, todos los arbitrajes que Panamá está teniendo que enfrentar o fue amenazado con que debía enfrentar precisamente por estos cambios tan abruptos de que yo negocio por un lado y después me lo declaran inconstitucional y yo me siento que se me han afectado mis derechos. Esto yo creo que al país en un momento de reconfiguración geopolítica y geoeconómica no le hace bien y yo creo que es una de las prioridades que Panamá tiene que poner de cara a este año 2026. 15 segundos, ¿qué pasa en Costa Rica hoy? En Costa Rica todo pareciera indicar, si aciertan las encuestas, de que ganaría la candidata del presidente Chávez, que está actualmente en el poder, que no puede buscar su reelección, se llama Laura Fernández. En Costa Rica tú ganas en primera vuelta si tienes el 40% de los votos o más. Es un balotaje con un porcentaje disminuido. Hay 25% de indecisos, se habla de que la abstención puede llegar a ser muy alta y estos son los elementos que podrían llegar a generar incertidumbre. Pero el gran tema no es solamente si gana la candidata al oficialismo, sino si gana teniendo mayoría propia en la Asamblea Legislativa, porque ahí está el gran proyecto político del presidente Chávez de hacer una profunda reconfiguración política. Así que con elección del domingo en Costa Rica inicia este superciclo electoral que luego seguirá Perú, luego seguirá Colombia y finalmente cierra Brasil. Hombre, aquí corriendo la velocidad de los tiempos. Gracias por ese análisis, don Daniel. Al contrario, vamos a ver si febrero es un poquitito más suave o es incluso más intenso, porque en diciembre dijimos que había sido tremendamente intenso. Enero fue más intenso que diciembre y en febrero yo creo que vamos a ver con qué nos espera. De verdad, vamos a ver si tiene un efecto dominó todo lo que ha ocurrido en enero. Antes de los idus de marzo, porque no nos tenemos que olvidar de los idus de marzo. No nos olvidemos de eso. Gracias por acompañarnos. Cerramos hoy poniendo en perspectiva muchos de los temas que están sobre la mesa. Lo último que tocó sobre Panamá y esa perspectiva de seguridad con Arturo Hoyos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En breve. Wow, Arturo Hoyos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias. Los retos de Panamá en este 2026 y qué tan cuesta arriba se nos están poniendo, no sé. Algo de eso hay. Yo creo que son tres grandes grupos de desafíos que tenemos para el 2026. El primer grupo se refiere a una serie de desafíos geopolíticos. El segundo, unos desafíos de política interna. Y el tercero son desafíos del plano económico. En el primero podemos conversar naturalmente con mayor extensión con respecto a cada uno, pero quiero enumerarlos lo que yo veo. En el primero, en el segmento de desafíos geopolíticos, tenemos cómo insertarnos
y cómo hacer contribuciones a un nuevo orden internacional que se está formando. Y ese orden internacional, el viejo, el que surge después de la Segunda Guerra Mundial, se está desmoronando frente a nuestros ojos. Oiga, en ese nuevo orden, recientemente en la CAF, en el foro presidencial, el mandatario José Raúl Mulino dijo, entre otras cosas, porque hubo varias propuestas de cada presidente, pero me llamó la atención. Él decía, tenemos que buscar la unidad de bloques para tener una banca dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No coyunturalmente, sino de manera permanente. ¿Usted ve que eso se concrete, que sea posible? Yo lo veo difícil. Me parece pues muy buena idea y nos complace, pero yo me inclino más bien a formar coaliciones ad hoc, es decir, por temas específicos. Por ejemplo, el tema del canal. El tema del canal, hemos formado en el pasado coaliciones con gobiernos de diferentes persuasiones, como fue el grupo de Contadora, por ejemplo. Ahora lo podemos hacer con temas específicos. Y yo creo que ahí, aparte de estos geopolíticos a los cuales vamos a volver, pues unos de orden interno que se refieren naturalmente a fortalecer las instituciones, hacer una reforma educativa profunda y no quedarnos atrás en esta época de inteligencia artificial. Y la reforma constitucional, me imagino, allí también dentro de esa, ¿o no la ve? Para este año no la veo. No la ve. Para este año no la veo. Para este año no la veo. Y luego otro par de temas de política interna que son el aumento de la pobreza y de la desigualdad. Económicos, que es la última categoría. Tenemos el amplio desempleo que hay, porque sí, hay crecimiento económico, pero hay un desempleo grande, que está aumentando con este grupo de muchachos que han entrado al mercado de trabajo ahora, que es una generación de escuela secundaria con muy mala suerte, porque primero les vino la pandemia, y estos muchachos, pues, su proceso educativo se interrumpió. Luego vinieron las huelgas del 2022, siguieron las del 2023 y siguieron nuevamente a mediados del 2025. Entonces, esta es una generación que sale a buscar empleo, sobre todo las de las escuelas públicas que fueron afectadas, en un mercado de trabajo muy duro y con unas calificaciones muy frágiles. Entonces, ese es un desafío muy grande para nosotros. Y en el plano económico, naturalmente, al desempleo le sigue el costo de la vida. Y el tercero, que creo que está muy actual, es simple y sencillamente cómo atraemos mayor inversión extranjera al país. ¿Cómo la atraemos? Si precisamente en el debate de hoy ha quedado manifiesto que hemos traído inversión extranjera y años después de que la seducimos para que se quede aquí, el mismo Estado que las atrajo dice, las reglas no son las mismas, esto debe cambiar. No me refiero al caso minería, me refiero al caso Panama Ports. Como Estado, esa ha sido la historia. ¿Cómo atraer más? ¿Habrá confianza? ¿Nos mirarán como un país de destino confiable para invertir? Mire, ahora mismo, naturalmente, este último problema de Panama Ports tiene un componente geopolítico, ¿no? Claro. Entonces, el inversionista de afuera puede decir, hombre, sí, van dos, pero no son la misma cosa. Entonces, nosotros tenemos una ley, que es la Ley 54 de 1998, sobre protección de inversiones. Yo desde el año pasado, te mandé el mensaje que puse en X, lástima que Danilo todavía no nos acompañe, Hugo, en el tema de X, en el sentido de que Pronto lo haré. el artículo 21 de esa ley prohíbe las expropiaciones directas o indirectas
que es primera vez que se consagra en nuestro sistema jurídico interno el concepto de expropiación indirecta al cual podemos ir ahora, sin indemnización. Entonces, yo creo que después de estos dos shocks que hemos tenido en términos de grandes inversiones extranjeras, hay que afrontar una mejora con dientes con respecto a la Ley de Protección de Inversiones de 1998. Hay que fortalecerla. Para el caso de Panama Ports, yo creo que hay que tomar medidas a corto plazo. ¿Cuáles serían? Un decreto ejecutivo que reglamente el artículo 21 de la Ley 54 del 98, diciendo básicamente que cuando exista una decisión judicial que pueda entenderse como una expropiación indirecta, si se trata de un servicio público, como es el caso del transporte por el canal, y para asegurar la continuidad del servicio público, se seguirán estas reglas. X número de meses, a ver si se puede negociar algún tipo de indemnización, bien sea entre los accionistas o con las partes. 2, la seguridad de los puestos de trabajo. 3, la continuidad de la operación del servicio público, porque ahora todo es verbal. Entonces, estos muchachos que están trabajando ahí en Panama Ports, o la gente que está afuera, está diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? Si todo es verbal, oiga, el riesgo para las empresas y los trabajadores en este caso es elevada. Elevada. Entonces, yo lo que creo es que de manera inmediata, una respuesta contundente del Estado panameño frente a la inversión extranjera, frente a los trabajadores que están en esas empresas que han sido afectados o pueden ser afectados por estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, plasmar estas cosas que está diciendo el presidente, que me parecen sensatas, pero plasmarlas en un decreto reglamentario. Él tiene la potestad de expedir decretos para ejecución de la ley. Entonces, esa hipótesis mandaría, a mi juicio, no solamente un mensaje contundente, rápido, efectivo, sino también daría más seguridad a esta transición que hay que hacer en estos casos. Don Danilo. 2 cosas me llaman la atención de lo que usted ha dicho. Hay otras más, pero quiero destacar 2, magistrado. La primera tiene que ver que tomé nota de su señalamiento. Panamá necesita una reforma educativa. Fíjese que usted no dijo ley educativa, siendo usted un hombre de leyes. Así es. ¿Hay diferencia entre ambos conceptos en su mente, en su planteamiento? Yo creo que sí, Danilo, porque no es solamente lo que está en la ley educativa de 1947, hay nuevas realidades, entre otras la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que va a tener un impacto muy grande sobre el trabajo, sobre la seguridad nacional. Entonces, ese tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, tendremos que abordarlo nosotros desde 3 vertientes distintas. Como un asunto de seguridad nacional, ¿verdad? En cooperación con nuestros aliados que nos ayudan a nuestra seguridad nacional. 2, como una fuente de progreso y de innovación, ¿verdad? Y 3, como ayuda para la promoción de valores democráticos. 3 frentes. Bien. El segundo aspecto tiene que ver con el otro tema que usted tocó, ¿no? La protección de la inversión. Bien. El flujo de inversión directa extranjera con respecto a hace una década bajó a la mitad. Y la posición de la inversión extranjera directa con respecto a hace una década la tasa de variación pasó de 25% a 3% con respecto a hace 3 lustros. Esta es una señal de que algo está muy mal
muy mal con respecto a la inversión extranjera. ¿Por dónde comenzaría? Por la ley de protección de inversiones. Porque nosotros tenemos tratados bilaterales de protección de inversiones, que no se han respetado. El caso de Minera Panamá, uno con Canadá, un par de tratados bilaterales con Canadá. Aquí, en Panama Ports, no sé, no tenemos tratado bilateral con China, pero no sé si hay otros accionistas norteamericanos que estén cobijados bajo esos tratados. Entonces, esos tratados, el mecanismo de solución que da es irse a un arbitraje. Hice un arbitraje que te puede tomar 7, 8, 9 años. Yo lo sé, yo he participado en muchos de esos, desde que salí de la corte. Y luego, vaya a ver usted cómo cobra, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo más le he criticado a esta sentencia de la minera. Yo fui director independiente, es decir, ya no tengo, hace años, no tengo ya vinculación ni interés alguno con la empresa, pero sí creo que hay que explotar nuestros recursos para el bienestar. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por unas medidas inmediatas con respecto de la ley de protección de inversiones, porque los tratados bilaterales no tienen remedios a corto plazo. Ahora, ¿en qué medida también tenemos que prestar atención en el equipo humano que negocia? Nosotros hemos pasado de tener unos negociadores de talla mundial que nos logramos la reversión del canal de manos de los Estados Unidos. Logramos negociar con empresas multinacionales gigantes para ampliar el canal. Y recuerdo muy bien que cada vez que había un conflicto, los administradores del canal decían, vamos a ceñirnos al contrato. O sea, se había blindado la inversión y Panamá estaba bien cuidado, por decirlo en términos cotidianos. Pero de allí hemos pasado a tener otro escenario de negociadores de contratos donde según la Corte, en el caso de la mina, se habían violado 25 artículos de la Constitución. Y según la Corte, en el tema de este contrato de los puertos, eran 5 artículos de la Constitución violados también. ¿Cómo es que tenemos negociadores que de pronto cometen tales abruptos, si es que existen? Tus últimas 3 palabras. Si es que existen. Si es que existen. A mi juicio, y yo escribí, me tomó 2 años después que salí de la Junta Directiva, renuncié, porque ya iba a cumplir 75 años. Y salió entonces la sentencia una semana antes de mi cumpleaños, me fui rápido, una semana antes. Me tomó 2 años hacer un análisis sereno, el cual publiqué en La Estrella de Panamá. Ahí está, la sentencia minera, la peor del siglo, la de Noriega, la peor del siglo XX. Y ahí señalo algunos ejemplos. Y la sentencia minera es mala, muy mala, por sus consecuencias, por su razonamiento jurídico y por el ambiente que la rodeó. Aquí no hubo toma de la Corte como lo hizo el Suntras con el caso de la minera. El razonamiento jurídico, pues no sé, no lo conozco. Acaba de salir la sentencia, no lo he visto. Pero las consecuencias son problemáticas también. Y va a haber que manejarlas. Yo siento, y hemos puesto énfasis, Danilo, en el caso de la minera, pero es que está la ley que fue promovida por la Cámara de Comercio, porque aquí hay mucha culpa para repartir, esa es la verdad. Fue promovida por la Cámara de Comercio la ley de moratoria para la minería metálica. Totalmente discriminatoria para empezar, porque la minería no metálica, de la cual depende la industria de la construcción, lo que eso son las piedras, las areneras, las canteras, eso no se prohibió. ¿Y eso afecta a la decisión que vaya a tomarse a mediados de año en el tema de minera? ¿Esa ley de moratoria? No se le aplica a minera, pero ahí tenemos una serie de juicios andando también. Y esos no se arreglan con el caso de minera, que es diferente, pero que habrá que ver. El año que viene, entonces, difícil, pronóstico reservado. Yo estoy optimista. Oh. Yo estoy optimista porque los desafíos
son grandes, pero como decía un historiador británico, la grandeza de las naciones no depende en materia decisiva, de manera decisiva, en los desafíos, sino en las respuestas. Fíjate que hay un historiador americano que se llama Arthur Schlesinger, que habla de los ciclos de la historia. Yo creo que estamos viviendo un ciclo. Veremos este ciclo entonces, cómo cierra. Ha comenzado exigente en algunos temas, cuesta arriba. Ya veremos. Gracias por darnos luces esta mañana aquí en Debate Abierto, señor magistrado. Con mucho gusto. Y a ustedes gracias por la compañía. Gracias, don Danilo. El próximo domingo tenemos una cita nuevamente. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.